Muy buenas a todas las personas que estén nuevamente aquí en otra edición más de Charlamos sobre Educación. En el día de hoy tenemos aquí a una persona con la cual tenía muchísimas ganas de hablar. Sé que siempre digo esto, pero he de reconocer que hoy un pelín más, porque vamos a tocar un tema que a mí personalmente me fascina y que llevo 2 años ahí inmerso en él, y son las altas capacidades. Pero bueno, en primer lugar vamos a presentar a Susana Moya. Ella es profesora de secundaria y coordinadora del Plan de Altas Capacidades y Desarrollo del Talento en el Colegio Patrocinio de San José. Y además ella nos va a contar ahora algunas cositas más de por qué se ha convertido en profesora y un poquito su trayectoria profesional anterior. Pero antes de comenzar, Susana, muy buenas tardes, bienvenida y ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues fenomenal y encantada de estar aquí contigo. Para mí es un honor, un placer absoluto que me hayas querido llamar pues para hablar de otras capacidades que tú ya sabes que es uno de mis temas favoritos, junto con la personalización del aprendizaje. Eh, bueno, lo que ya lo hemos hablado tú y yo, pero lo cuento un poco mi trayectoria. Yo soy arquitecta, estudié en la Politécnica en Madrid, estuve ejerciendo muchos años como arquitecta en un estudio propio con mi marido. Soy madre de 3 niños de altas capacidades. Uno de ellos ha tenido una flexibilización de curso completo. Y bueno, pues la vida que da muchas vueltas. A un momento determinado decido que voy a estudiar el máster de formación de profesorado porque, bueno, pues a través de toda la experiencia con mis hijos con el tema de alta capacidad, veo que hay una parte de necesidades no cubiertas que a mí me interesa mucho. También es cierto que me gustan mucho los niños, me llevo muy bien con adolescentes, entonces, bueno, pues decido estudiar este máster, pero la cosa se queda un poco ahí. Circunstancias de la vida, yo estoy haciendo temas de ilustración, trabajando con otra serie de cosas, soy especialista en dibujo a lápiz, bueno, pues estoy unos años ahí y por casualidad me vuelve a aparecer la oportunidad de trabajar en un colegio con un poco de susto acepto y veo que realmente he encontrado una vocación tardía, pero una vocación para hacer algo que realmente me encanta. Empiezo a trabajar en patrocinio, me dan una oportunidad bestial que yo estoy agradecidísima y bueno, pues empiezo como profesora de plástica, ahora también estoy trabajando como profesora de tecnología, he dado TIC en bachillerato, soy tutora de secundaria y además, en un momento determinado, pues me nombran coordinadora del plan de altas capacidades y desarrollo de talento de patrocinio. Que bueno, pues lo digo siempre, parece que lo digo un poco ahí en plan, bueno, un poco en plan de broma, pero no es el proyecto de mi vida. Ya os digo que toca la parte personal porque he vivido como familia, como madre, la parte de alta capacidad de mis hijos, un sistema que no les ha tratado bien, no lo han pasado bien. Gracias a Dios están saliendo adelante. Ya el mayor empieza la universidad en septiembre, muy contentos estamos. Pero bueno, que estoy encantada de poder aportar, de poder visibilizar de verdad el tema. Y bueno, pues vamos a charlar un montón de cosas, a ver lo que nos da tiempo y tú pregúntame y yo a ver lo que te puedo contestar. Bueno, he de decirte que el que está encantado y el que uno no es, ya sabes que es para mí, ¿no? Y el hecho de también poder coincidir contigo y sobre todo que ya, bueno, ya hemos tenido oportunidad de hablar también por teléfono, aquí un ratito antes, y a mí a persona de tu perfil, también por tu experiencia, de tu curiosidad, de tu sensibilidad, que también viene un poco a raíz de tu experiencia, ¿no? Personal, porque como bien has descrito, ¿no? Tienes a 3 en casa con altas capacidades, que no es poca cosa, y yo creo que también esa situación, corrígeme si me equivoco, también te ha llevado, ¿no? Te ha motivado a decir, oye, ¿qué ocurre aquí? ¿No? ¿Qué pasa en este universo, ¿no? De las altas capacidades, ¿no? Que evidentemente, como también decíamos hace un momento fuera de cámara, requiere todavía de muchas bueno, cuestiones, como por ejemplo puede ser la formación en cuanto a la detección del alumnado, medios, recursos, formación, etc, etc, etc. Pero bueno, para empezar ya en materia y antes de abordar lo que es la cuestión de altas capacidades, permíteme que te haga la pregunta que siempre hago a todos los invitados que pasan por esta casa y es la siguiente. Para Susana, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Vale.
Uf, a ver, Complicado, yo ¿no? creo que yo aquí te puedo contar un poco por mi experiencia, por la vivencia que han tenido mis hijos y luego lo que yo veo que funciona. Yo creo que hay dos partes fundamentales. Una, la parte más humana, la parte más de trato con los alumnos. A mí me parece que un buen docente tiene que saber conectar con sus alumnos, pero realmente ese tú a tú, ese conocerlos, respetarlos, que los niños se sientan queridos y respetados, o sea, que realmente se sientan queridos, que vean que tú estás interesado por lo que le ha pasado el viernes por la tarde o porque un día le ves un poco mucho y le preguntas. Esa cercanía me parece fundamental. Este respeto que les pedimos los adultos, sepan que es, yo desde luego lo creo profundamente, es lo como he educado a mis hijos, es lo que yo le transmito a mis alumnos. Ese respeto va en las dos direcciones y es el mismo. Yo quiero un respeto hacia mí y doy ese mismo respeto a los alumnos. Y ellos cuando sienten esto, de verdad que la cosa cambia. Eh, ¿Qué más hay que tener? Yo creo que mucha paciencia, muchísima paciencia, sobre todo trabajando con adolescentes hay días que son muy complicados, muy complicados. Pero bueno, yo creo que con sentido del humor, con motivación, con ganas, no sé, yo creo que se saca todo fenomenal. Y luego hay otra parte, que es la parte más académica, más de didáctica. Yo creo que un buen profesor tiene que estar bien formado, pero no solo formado en su materia, ¿vale? Yo creo que tienes que estar al tanto de nuevas metodologías, por dónde van los tiros en educación, tienes que estar en contacto con otros docentes. Para eso, por ejemplo, un buen docente yo creo que está muy metido. Cuando hablo de redes sociales también tiene sus peligros, pero elige dónde hay más compañeros como tú, con los que puedes hablar, discutir de buenas formas, aprender. Un buen docente tiene que estar aprendiendo siempre, siempre, leer muchísimo, no tiene que ser cursos carísimos, puedes estar, pues yo que sé, de vez en cuando comprándote unos libros, hay pequeños cursitos, cosa que no hay formación en abierto y gratuita en Internet, hay muchísimas cosas. Yo creo que nuestro papel ha cambiado respecto a los docentes que tuvimos nosotros cuando éramos niños, cuando íbamos al colegio. Yo creo que tenemos más una labor de acompañamiento, de esa guía de la que hablan, pero es acompañar al alumno a que él aprenda. Nosotros podemos enseñar, pero es al alumno que tiene que aprender. Entonces yo creo que hay que conjugar esas dos partes, la parte humana, de trato, y la parte de cómo hago que los alumnos aprendan de verdad. Y esto solo lo podemos conseguir formándonos de forma constante. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Oye, pues no, no es poca cosa lo que acabas de comentar, No. ¿eh? Y de hecho, bueno, yo creo que la gran mayoría de todos los invitados e invitadas que han pasado por aquí, hay bastantes denominadores en común, ¿no? Y verdad que al final esa parte humana que tú destacas, ¿no? Como la paciencia. Has destacado también una cosa que a mí personalmente me considero una herramienta súper poderosa y es el sentido del humor, ¿no? El humor al Total. final puede generar y transformar situaciones que a priori son un poco complejas, ¿no? O vamos a llamarle disruptivas. Y si tiene, a ver, lo que pasa es que el sentido del humor también, no sé si se trabaja o se ha de trabajar, si viene una parte, creo que habla de todo, algo innato, una parte que se trabaja, pero esos elementos que has descrito, yo personalmente me parece excepcional. Y fíjate que yo le comentaba a Nolo hace poco, que yo hablaba de un pack, de que todo esto tiene una mochila con un pack, ¿no? Que es paciencia, atención y cariño. Luego ya podemos entrar en otras cuestiones, como tú bien dices, de los conocimientos, de conocer bien la materia, de abrir la mente, de no quedarse encosillado. Total, total, total. Y esos son elementos que, digamos, que coincido totalmente contigo. Así que fantástica la definición. Yo creo que todo se trabaja, ¿eh? Y que hay gente que, por lo que sea, es más extrovertida o más graciosa. Yo tengo algún compañero que tiene un sentido del humor que para mí es una envidia sana, pero total y absoluta. Y yo hay días pues vengo, claro, yo vivo con tres adolescentes en casa, trabajamos mi marido y yo, tengo perro, hay que hacer un montón de cosas y hay días que voy francamente cansada. Y esto tienes que forzarte un poquito. Pero el proponerte entrar todos los días, como te contaba yo antes, todos los días con una sonrisa en tu cara en la clase, da pie a muchas otras cosas. Da pie a que los niños te sonrían, a decir buenos días, no entrar atropellando y ahora abrir el libro. No, vamos, un par de minutillos, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Oye, pues me ha pasado esto. Yo un día tuve que llevar corriendo al veterinario a mi perro y se lo conté y los niños me ay, pobre, ¿y qué le pasó? Minuto y medio hablando de eso, ¿eh? Pero eso ya creo que el ambiente del aula que es tan importante cambia. Así que, Totalmente de acuerdo, o sea, nada más que añadir al respecto. Vamos a adentrarnos ya en el tema que nos atañe hoy, si te parece, Susana, venga, y vamos a hablar de las altas capacidades. Tenemos unas cuantas preguntitas, pero para poner un poquito en contexto, Susana, ¿qué se entiende por personas con altas capacidades?
Bueno, que sepas que esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. De hecho, recuerdo, tú ya lo sabes, estoy formada con Javier Tourón, con Marta Tourón, y ellos siempre lo dicen. Es muy difícil decir una definición exacta y concreta de la alta capacidad, pero vamos a intentar desmontar un poco lo que no es la alta capacidad, desde luego, y ver un poco si nos podemos aproximar. Mira, la alta capacidad, que antes en España siempre hablábamos o se hablaba de sobredotación o superdotación, según quien estuviera diciéndolo, y este término, desde luego, a mí me va a oír decirlo muy poquitas veces, muy, muy poquitas veces. Eh, la alta capacidad se lleva estudiando mucho tiempo, mucho tiempo. Venimos pues, no te quiero empezar a aburrir con datos y con nombres que habría que adentrarse en reflexiones muy, muy tremendas. Pero estoy decirte que ya el siglo pasado, al principio del siglo pasado, no recuerdo números, fechas exactas, pero sí veníamos de unos modelos donde lo importante era el CI, ¿vale? La inteligencia general. Entonces había un profesor que se llamaba Terman, que estuvo haciendo una serie de estudios y él decidió que las personas de alta capacidad eran unas personas que tenían por lo que él había visto e investigado, un CI, inteligencia general, de 130 o superior. Así, resumiendo y simplificándote mucho, después de esos modelos de dominio general vienen los modelos de dominios específicos, es decir, ya no se está hablando solo de un alumno del CI, la parte psicométrica del CI como inteligencia general, sino que se habla de unos dominios más concretos, ¿vale? Áreas en las que podías tener una inteligencia alta. Después se habla de los modelos sistémicos, ya tenemos que hablar, alrededor del año 1970, ya tenemos que hablar de ellos de Renzulli, que es pues un referente cuando hablas de alta capacidad y que recomiendo profundamente, si no estudiar, por lo menos conocer su modelo, ¿vale? Joseph Renzulli, que de hecho seguramente a mucha gente le suene porque hay comunidades autónomas que han, digamos, que distorsionado o equivocado un poco el modelo de Renzulli y lo han tomado como un modelo de identificación, que es el modelo de los 3 anillos de Renzulli. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es el modelo que se ha tomado, que es que, digamos, una persona de alta capacidad tiene que tener un CI, un de inteligencia general, de 130, que además tiene que tener una alta creatividad y que además tiene que tener pues un compromiso con la tarea altísimo. Y si encima tiene todo 10, si es un niño perfecto, ya es, vamos, maravilloso. Y entonces, si no cumples alguno de esos factores, no estarías de alta capacidad. Bueno, pues el propio Renzulli, de hecho, ha dicho que esto no es así. El modelo de Renzulli es un modelo de actuación, no de identificación. Es decir, Renzulli incluso ya no habla de estos alumnos de alta capacidad, habla de conductas dotadas. En inglés se llama giftedness, habla de los gifted. Aquí hablamos de alumnos de alta capacidad, que sería la traducción más correcta, no alumnos superdotados. Y de hecho, Renzulli ya está hablando de percentiles. Ya luego, si quieres, te cuento un poco lo que son los percentiles. Por ejemplo, en pruebas de aptitudes puedes tener un percentil en la parte verbal, un percentil en la parte numérica, un percentil en la parte espacial. Pues él habla ya de percentiles. Y cuando él habla de estos percentiles, está hablando de percentiles de 90, 92. Ya considera que estos alumnos tienen alta capacidad, aparte de otra serie de cosas. Pero bueno, pasamos a Renzulli y hay un paso más allá. Estamos hablando ya de los modelos actuales, los más reconocidos ahora mismo, que son los modelos de desarrollo de talento. Que esto sí es apasionante, auténticamente apasionante. Aquí podemos estar hablando, por ejemplo, del modelo de Gagné, que yo creo que es uno de los modelos más importantes, que también recomiendo leer, por lo menos conocerlos. Y podemos estar hablando un poquito más adelante también de Stephen Pfeiffer. Para que nos quede lo más claro posible, cuando queremos definir la alta capacidad o cuando queremos hablar de capacidad, tenemos que pensar en que hay dos puntos. Hay un punto de partida y luego hay un punto de llegada, ¿vale? Ese punto de partida serían, digamos, la materia prima que nosotros tenemos cuando nacemos, esas capacidades, esos dones naturales. Y el punto de llegada sería ese rendimiento ya demostrado o ese talento, ¿vale? O sea, que estamos hablando de capacidad por un lado y talento por el otro. ¿Pero qué pasa por el medio? Bueno, pues lo que pasa por el medio es que hablan de estos modelos de desarrollo de talento, que son unos catalizadores, es un proceso que nos ayuda a llegar de la capacidad al talento. Entonces, estamos hablando de la alta capacidad como una cuestión de grado. Es decir, ya no estamos hablando ni de
algo que permanece en el tiempo siempre de la misma forma. No estamos hablando algo con lo que tú... Antes pensaba, por ejemplo, que tú nacías con un... Yo te medían el CI, tenías un 137 y cuando te morías tenías el mismo 137, no pasaba nada, daba igual el colegio en el que ibas, daba igual si vivías en un entorno favorecido, daba igual si vivías en... daba lo mismo. Y ahora se sabe que no. De hecho, ya te adelanto un poco, pero si a ti te hacen unas pruebas de CI en un viernes por la tarde con una psicóloga concreta de, yo qué sé, de Toledo, y luego a los 2 meses y medio te vuelven a hacer otras pruebas de CI, las mismas, otras distintas, con otra persona, una hora distinta y un día que a lo mejor te duele la cabeza, sabe Dios que los CI pueden cambiar. Es decir, el CI no es una cosa fija, el CI se mueve, ¿vale? Entonces, lo más importante es saber que la alta capacidad es una cuestión de grado, que la alta capacidad es un proceso en desarrollo, que es algo que crece, pero que esto solo va desarrollándose si se dan unas circunstancias concretas. Y por eso es tan importante, y esta es la parte chula, la parte apasionante, es que nosotros los educadores, la educación, el sistema educativo, tiene una parte fundamental en este desarrollo de talento. De hecho, hay muchos alumnos con alta capacidad, con esta alta capacidad que sabemos que la tienen, que no se llegan, nunca llegan a desarrollar este talento, porque el sistema educativo no les ha dejado, o sus circunstancias personales, otra serie de parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fundamental, el mito del CI. El CI ya no hablamos del CI, ya estamos hablando de otras cosas. Si quisiéramos hablar de CI, tendríamos que estar hablando de que ya no estamos hablando de un 3-5% de la población la que tiene alta capacidad, sino que hay un 10% como mínimo de población que tiene alta capacidad, ¿vale? Y si queremos hablar de CI, vamos a hablar en condiciones, es decir, vamos a hablar de percentiles a partir del 90, que sería, y como dice Javier Tourón, que esto no lo digo yo, lo dicen los que saben de verdad, que sería un CI de 120, ¿vale? O sea que ahí entra muchísima más gente. No sé si te he aclarado. Yo te voy contando cosas y tú pregúntame, No, pregúntame, no, no, yo pregúntame. te estaba escuchando con mucha atención y de hecho mientras te escuchaba mi mente iba procesando, ¿no? Lo que me ibas contando. Y hay una cosa, entre otras muchas, ¿no? Que me ha llamado muchísimo la atención y es el hecho de que, como dicen, ¿no? Que al final el talento no es algo estable, no es algo impertérrito que se mantiene como un encefalograma plano, ¿no? Todo el rato igual, ¿no? Sino que puede ir, partimos de un inicio, digamos de un punto de partida, llamémosle X, ¿no? Y como bien has explicado, luego pasamos al final. Pero dentro de ese inmedia res, por llamarlo de alguna manera, entran en juego muchísimos factores Pero que pueden muchos factores, sí, sí. propiciar esa mejora o incluso mantenerla o incluso empeorarla, me imagino, ¿no? Si no se, Claro, no claro, se claro, tú tienes esa capacidad al principio, pero si tú no la desarrollas por un montón de cosas, pero no solo por la educación formal, Sí, educación sí, informal fuera, las familia, fortalezas del amigos, corazón, por ejemplo, que habla Stephen Pfeiffer, que es otro autor que realmente hay que conocer, que además lo cuenta muy, muy bonito. Ahora contaré un poco con más detalle. Tus padres, en la ciudad donde vivas, el ambiente, incluso la suerte. Stephen Pfeiffer habla incluso de la suerte. Hay un montón de factores que a lo largo de toda la vida, porque es un proceso de toda la vida, a lo largo de toda la vida van a ir moldeando, van a ir forjando, van a ir ayudándote a desarrollar esa capacidad para que realmente al final, bueno, al final, cuando ya eres adulto, se convierta en rendimiento o en talento demostrado, ¿vale? Es decir, vamos a poner el ejemplo de Nadal. Nadal de pequeñito no jugaba al tenis como juega ahora, ¿vale? Nadal tiene un alto talento deportivo, pero bestial, pero no porque le dé muy fuerte a la raqueta, porque tiene un juego súper inteligente. Pero ¿qué ha pasado por el camino? A Nadal le dijeron, tío, tú tienes un potencial extraordinario en el tenis, vamos a ver, tío, además es que tú, si empiezas a darle con la izquierda, aquí vas a tener una ventaja. ¿Qué hicieron? Le pusieron los mejores entrenadores, le pusieron el mejor entrenamiento, se dedicó un montón de horas de esfuerzo, de trabajo, que decir, esto no es fácil. Y a los niños cuando se les dice, tú tienes esta capacidad, que tú tienes un potencial que tienes que desarrollar. No es que te vayas a volver más tonto, no es que vayas a perder algo, no lo vas a usar, es que va a ser como si no lo tuvieras. ¿Vale? Pero esto a los niños de alta capacidad y a cualquier otro niño. Las cosas se consiguen a partir de trabajo y esfuerzo. Otra cosa es que tú mientras lo estés haciendo disfrutes. Pero esto es así de fácil. acabas de comentar una cosa ahora que, como bien sabes, y te he comentado, yo soy entrenador, bueno, está casi durante 10 años entrenando baloncesto, también he sido jugador. Y fíjate que cuando hablamos de talento en el ámbito deportivo, ahí sí se atiende, ¿no? Digamos, bueno, yo en el baloncesto, el que es bueno, pues los clubes más punteros del panorama nacional se ponen en contacto con la familia, los fichan, le dan becas o les dan determinadas, vamos a llamarle prebendas, por decirlo de alguna manera, Sí, para que esos
esos jugadores o jugadoras, ¿no?, tengan posibilidad de seguir formándose en unos entornos en los cuales disponen de un mayor número de medios, ¿no? Sin embargo, claro, en el ámbito educativo estamos un poquito lejos, ¿no?, de esa realidad, al menos Sí, en mi percepción y en base a lo que estudio y también un poco lo que tú también imaginas. totalmente. De hecho, hay escuelas de alto rendimiento deportivo. De hecho, hay becas para gente que destaca muchísimo en un deporte para ayudarles. Es decir, en España parece que, y en otros países seguramente, parece que ser muy bueno en un deporte tiene mucho más premio que ser muy bueno en matemáticas o ser muy bueno en, no lo sé, en liderazgo. Porque hay que tener muy claro que cuando hablamos de alta capacidad no estamos hablando solo de que un niño aprende muy rápido matemáticas, ciencias sociales, o inglés o estamos hablando de música, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de otras habilidades, soft skills, estamos hablando de otras organizativas, estamos hablando de música, de arte, de pintar, de un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de talentos en nuestra sociedad muy valorados, pero que esta gente ha tenido que trabajar a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un auténtico mundo. Sí decir también que hay mucha gente que me pregunta, Susana, es que, pero a este niño le han hecho las pruebas. Esto de le han hecho las pruebas, tenemos informe. A ver, esto sí quería dar un poco de luz alrededor de esto. Mira, hace unos días, yo ya me la había visto, pero hace unos días como sigo leyendo mucho, sigo oyendo muchas conferencias, sigo escuchando a Tourón, que yo a Tourón creo que me lo sé de memoria, pero sigo viendo vídeos. Es un fenómeno, hay que Es que decirlo. yo Perdóname que aprendo cada. él y Marta, que desde aquí le Claro, mando un pues saludo con mucho bueno, cariño. Marta ha sido profesora mía y le estaré eternamente agradecida y ella lo sabe. Pero es cierto que hay que seguir escuchando y hay que seguir oyendo. Bueno, pues hace unos días, hace unas semanas, hubo una masterclass de Roberto Ranz y Yolanda, que son profesores de un máster que hay ahora en la UNIR, pero bueno, que eso no es lo importante. Lo importante es lo bien que lo contaban. Mira, y lo digo esto porque no lo digo yo, siempre lo digo, que yo soy especialista, pero los expertos son otros. Yo cuento un poco lo que yo voy cogiendo de los expertos. Y es que ¿por qué todavía pensamos que es total y absolutamente necesario hacer las pruebas de alta capacidad o las pruebas de inteligencia individuales para realmente verificar, porque si no las tenemos no podemos saberlo, esas pruebas son de alta capacidad? Pues eso viene de la concepción psicométrica, de cuando con Terman se veía que un alumno tenía alta capacidad y tenía un CI de 130. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacer las pruebas al niño para ver si es de 130, porque si no es de 130, entonces el niño no tiene alta capacidad. Entonces, estamos dejando fuera toda la parte multifactorial, los demás factores con los que nosotros podemos realmente ver que un alumno tiene alta capacidad. Vamos a ver, las pruebas de alta capacidad son importantes, las pruebas de inteligencia, perdón, son importantes. Evidentemente no es lo mismo tener una inteligencia general de 80 que una de 150. No es lo mismo, ¿vale? Tampoco es lo mismo porque el CI hay que entenderlo. El CI es como una especie de conglomerado de un montón de cosas que se miden. Tú puedes tener un CI, por ejemplo, de 127, pero sin embargo en la parte verbal puedes tener un 140 y hay otra parte que te baja ese CI global, con lo cual no llegas a 130, pero tú tienes una alta capacidad ahí en un área, ¿vale? Independientemente de que estemos hablando de 120, pero bueno, yo hablo un poco así en general. Pero bueno, estamos hablando que si hacemos esas pruebas individuales estamos fijándonos solo en la parte de inteligencia general, nada más, hablamos de eso. Pero resulta que si nosotros nos fijamos en autores actuales, como por ejemplo Stephen Pfeiffer, que lo podemos leer, luego seguiré un libro en el que podéis profundizar un poquito más. Stephen Pfeiffer nos dice que la alta capacidad se puede mirar a partir de 3 lentes diferentes. Habla de su modelo tripartito. Estas 3 lentes son la alta inteligencia, no habla de 130, pero habla de alta inteligencia. Después habla de alto rendimiento, la lente del alto rendimiento. Hay alumnos que no puntúan altísimo o extraordinariamente alto en pruebas de inteligencia, pero tienen un rendimiento que tú en aula lo ves y dices, pero madre mía, pero este niño cómo hace matemáticas, pues este niño cómo escribe, esto no es normal, esto no es lo habitual. Vale, esa sería la segunda lente, ya tenemos 2. Y ahora vamos por la tercera, que esta te vas a sentir muy identificado por la parte deportiva, y es la lente del alto potencial. La lente del alto potencial eh, es una lente por la que tú puedes ver un alumno que ni ha salido altísimo en las pruebas de inteligencia. Ha salido alto, pero estás ahí como, no sé,
ni tiene un rendimiento extraordinario en aula. Es un alumno que suele ser bueno, pero pasa un poco desapercibido, ¿vale? Pero sin embargo, tú de vez en cuando estás viendo que hace cosas, dice cosas o pregunta cosas que no son habituales. Stephen Pfeiffer lo asemeja al profesor que está buscando ese tipo de alumnos, lo asemeja a un ojeador deportivo. Un ojeador deportivo, ¿qué es lo que hace? Pues se va pasando por colegios, va pasando por competiciones y sin decir mucho va mirando a gente que está jugando. Y va viendo a lo mejor hay algunos fenómenos que ya los ves desde el momento cero que son la pera, pero es que hay otros que a la tita callando ellos van normal y de repente hacen una jugada. Y esta jugada no la hace todo el mundo. Y esto lo está viendo el ojeador deportivo. Y luego vuelve a parar. Y en otras circunstancias, un poco cuando ya le han pasado, cuando tal, lo vuelve a hacer. Y este ojeador deportivo dice, uy, ahí hay talento, ahí hay un potencial. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones estos ojeadores deportivos cogen a estos niños, a estas familias, y les dicen, vamos a ponerle un entrenamiento serio, vamos a darle los mejores entrenadores, vamos a ponerle un programa especializado y vamos a ver qué pasa. Y seguramente ese niño en las circunstancias adecuadas va a presentar estos comportamientos dotados que estábamos buscando. Y nos dejamos de pruebas de CI y de historias. ¿Vale? Por un lado, las 3 lentes. Por otro lado, las pruebas de alta capacidad, las pruebas individuales, son unas pruebas carísimas que consumen muchísimo tiempo y que, por ejemplo, en un colegio sería dificilísimo hacer a todos los alumnos. Dificilísimo. De hecho, hay niños que nosotros sabemos que tienen alta capacidad y no nos va a dar tiempo a hacer esas pruebas porque tenemos un orientador o un orientador que viene de vez en cuando o hay colegios de muchísimos alumnos y no vamos a llegar porque no nos da tiempo, porque este niño va a acabar el colegio y no lo hemos identificado. Entonces, ¿qué otros modelos de identificación podemos coger? Pues podemos hablar, por ejemplo, del talent search. Este es un modelo de identificación lo que se fija es sobre todo en la parte de competencia, la parte académica. ¿Qué puede hacer el niño bien? Entonces, lo que se hace, en vez de hacer pruebas individuales, se hacen pruebas colectivas a todos los alumnos del centro, no a los que tú piensas que pueden tener alta capacidad, a todos los alumnos del centro, cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, por ejemplo. En mi colegio lo estamos haciendo, estamos ahí empezando, pero lo estamos haciendo. Entonces, en 3 o 4 años tienes a todos los alumnos del centro identificados con el potencial que tienen. Y esto te da un conocimiento a nivel docente bestial, porque no solo buscas alta capacidad, ves puntos fuertes, puntos débiles, cómo ayudarles. Pero bueno, con este modelo, que lo que podemos hacer es que de repente en un día podemos tener identificados a 100 alumnos y decir, ostras, me han salido 20, pues con esto vamos a ver qué otras cosas hacemos. Entonces, que cuando estemos diciendo, vamos a hacer las pruebas de alta capacidad, que es fenomenal, que nos da muchísima información, que toda la información individual que tú puedas tener de una persona es conocimiento y es un valor inestimable, pero que no es lo único, ¿eh? Lo digo porque hay veces que no hay informe y no va a haber informe, es que no lo vamos a poder tener, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante puntualizarlo. Vamos, yo estoy fascinado. O sea, volveré a esto verlo nuevamente porque creo que la información que Lo va está... a ir muy rápido. No, no, yo estoy de verdad, es como un chico aquí absorbiendo, estoy asombrado aquí, perplejo, es bestial. Además, de verdad que te explicas perfectamente, vamos, maravillosamente bien. Y deja un poco también traer la complejidad también que, como todo en la vida, conlleva este tipo de situaciones. Pero fíjate que también cuando hablábamos del deporte, sí quería hacer un matiz muy, muy importante por algunas personas quizás que nos puedan estar viendo y que pueden llevarse esto a una interpretación determinada, ¿no? Como entrenador de baloncesto y jugador que he soñado en su momento con ser profesional, ¿no? Eh, el hecho de tener un talento o intentar atenderlo de la mejor manera posible, esto sobre todo viene también para las propias personas, creo, para familias, entrenadores, educadores, todo el mundo, ¿no? El tema de las expectativas. Que el hecho de que una persona tenga un talento determinado, que tampoco entramos a veces en el bucle de tengo que llegar el primero sí o sí, ¿no? Si no llego el primero, parece que es un fracaso, ¿no? Y te lo digo también como entrenador, ¿no? De que también tengo jugadores que han tenido el mismo sueño que yo, y yo les digo, mira, disfruta, entrena, esfuérzate hasta donde tú puedas. Todo eso te va a dar una herramienta, te va a dar unas ganancias brutales que en el entorno en el que estés vas a disfrutar. Luego la vida, como tú bien antes has descrito, en ese media res, entran muchos factores que no todos los controlamos nosotros. Pero eso no quita de que aquellas personas que quieran trabajar, que tengan ese talento, se les atienda de manera adecuada para intentar sacarles, nunca mejor dicho, el máximo potencial, ¿no? Y eso es algo que sí, no sé, tenía ganas de aclararlo porque
cuando pone a la moja el ejemplo de Rafa Nadal, empiezas esto que hay una vertiente de, claro, pero es que como Rafa ha tenido, no, es que precisamente estamos diciendo eso, ¿no? De que ha tenido esa herramienta, y que incluso una misma persona, más o menos partiendo del mismo inicio o tal, a lo mejor no llega. Porque entran tantos factores para conseguir Claro, un determinado objetivo que es eso es. muy difícil no determinar el hecho de que una persona vaya a tener un éxito, entendiendo el éxito como algo también muy subjetivo, ¿no? Y no sé, era algo que quería también No, compartir ya, contigo no, y pero aclarar muy la bien, audiencia, estaba porque sé que muy bien contado y muy bien explicado. Muchas veces me encuentro con, a ver, muchas veces tampoco, pero si hay algún padre o algún docente que me ha preguntado alguna vez, bueno, pero es que este niño a ver si vamos a pensar que es un genio, o a ver si este niño, a ver si mi hijo tampoco, Nadal hay uno, digo, claro, Nadal hay uno y Ronaldo hay otro. Y entre medias, ¿qué pasa? Quiero decir, el tener alta capacidad, ni en la parte más, hablando solo de la parte más académica o en la parte deportiva o en la parte artística, no tenemos que atender a estos niños para que sean Nadal o Ronaldo o para que sean Picasso. No, 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 no. Lo que tenemos que intentar el sistema educativo y los padres, los que acompañamos a estos chavales, a estos chicos y chicas, lo que tenemos que intentar es que ese potencial se acerque lo más posible al rendimiento que tienen. Es decir, si tú tienes un niño que sabes que tiene un potencial de 200 y resulta que se queda en un 14, pues ese niño no se va a encontrar bien. Muchas veces me dicen, es que lo importante es que el niño sea feliz, por supuesto. Eso no lo duda nadie. Y yo como madre te digo que quiero que mis hijos sean felices. Pero tú como persona, ¿cómo te sientes más realizado? Cuando sabes que es que me quedo, yo creo que podía hacer más, o yo creo que, que esto es que me quedo corto, es que yo creo que no me están diciendo que ya me lo sé, que hacemos todos los días lo mismo. Como siempre lo digo, porque habrá gente que necesite un trabajo más tranquilo, con más seguridad, con una serie de pachos, y hay otras personas que necesitan ir a más, pero no porque vayas a ganar más dinero o no porque vayas a salir en los periódicos. es cierto. Entiéndeme, habrá gente que tenga que ganar el Ronald Garros, pues que lo gane, y otros que no lo vamos a ganar nunca. Y jugamos al pádel o al tenis, fenomenal, pero tú quieres aprender y mejorar cada momento, no quedarte ahí estancado. Es esta historia, no estamos hablando de ser famoso, de ser rico, de convertirme en Nadal o en quien quieras. He puesto el ejemplo de Nadal porque se entiende muy bien. Y también tener en cuenta, esta gente que realmente ha llegado a niveles de rendimiento bestiales o un premio Nobel o un catedrático, o no lo sé, o es que no quiero poner tampoco nombres, pero toda esta gente, nosotros estamos viendo el final, pero ¿y qué ha pasado por el medio? ¿Cuántas horas le han echado? ¿Cuánto trabajo suyo de sus padres, de sus profesores? ¿Cuánta inversión de tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántas lágrimas a veces? Quiero decir, hay que verlo todo el camino, ¿vale? ¿Y cuánta suerte? Hay veces que es cuestión de suerte, de verdad, ¿eh? O sea, bueno, pues yo creo que hay que enseñar a ser felices a los niños, sabiendo que siempre puedes mejorar, pero todos los niños, no solo los alumnos de alta capacidad. Yo creo que tener unas altas expectativas en todos los alumnos es fundamental, pero en estos también, en estos también. ¿Vale? Así es, fantástico. Pues yo creo que esto era, creo que ha quedado claro, pues si Genial. posiblemente alguien o alguna persona, no, esto no es que todo el mundo vaya a Muchas ser, gracias, te al agradezco un final montón. el objetivo, dentro de la dificultad, que creo que toda persona creo que debe entender, ¿no? Que dentro de esa amalgama de complejidades también tenemos en cuenta o en consideración también el entorno familiar, contexto socioeconómico, etcétera, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo ese tipo de factores, al final el objetivo es eso, que si se detecta a un niño, una niña, una persona con alta capacidad, ¿no? Al final el objetivo es que se le den las herramientas necesarias dentro del ámbito educativo, como decía, para intentar sacar el máximo potencial, ¿no? de esas personas. Eso Y es. dicho esto, Susana, vamos a seguir avanzando y vamos con la siguiente pregunta. Y es la Venga, siguiente. ¿Qué indicios en líneas generales puede hacernos pensar que un niño o una niña tiene altas capacidades? vale. Esta pregunta también es complicada de responder, sobre todo porque no quiero que haya lugar a error. Cuando hay gente que me dice, pero a ver, efectivamente yo quiero saber cómo identificar a estos niños, ¿cómo? Porque identificar no es lo mismo que evaluar, identificar es ver, a ver, efectivamente yo creo que este niño tiene alta capacidad. Ahí voy a referirme también a Javier Tourón, que tiene publicadas varias listas de características generales de, pero muy importantes. Antes de decir llamada, quiero que sepáis una cosa, y es que muchas de estas características cumplen en niños de alta capacidad, pero no tienen que cumplirse todas, ni las mismas en todos los niños. Es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo digo que
los alumnos de alta capacidad suelen tener un aprendizaje del lenguaje muy temprano o que aprenden a leer, suelen aprender a leer solos. ¿Qué pasa si ahora resulta que tenemos un niño identificado con alta capacidad que no ha aprendido a leer solo o que habla un poquito más tarde? Pues es que, claro, hay veces que se cumplen y hay veces que no se cumplen. Ahora bien, hay una serie de características que son habituales en estos niños. Por ejemplo, el otro día me decía una madre que, claro, que su hijo de 5 años y medio, que claro, todavía era muy pequeño para identificar. Digo, no, hombre, no es pequeño. De hecho, hay pruebas ya que se pueden hacer a niños a partir de los 2 años, 4 meses o 5 Sí, meses, creo que era. sí, ¿Vale? eso, exactamente. Claro, lo que pasa es que este tipo de identificaciones se hacen de una forma y a un chaval de 13 pues se hace de otra, ¿vale? Si hablamos de niños muy chiquititos, pues ¿cómo podemos saber que puede tener alta capacidad, que puede tener rasgos compatibles con alta capacidad? Pues, por ejemplo, son niños inusualmente despiertos, ¿vale? Son niños que tienden a organizar a otros niños un poco mayores, que ves un retaco por ahí que está jugando con niños como 2 años mayores y encima les está mandando a todos. Bueno, pues tú no sé cómo en matemáticas, pero este tío está mandando que, vamos, ¿vale? Puede ser, o que los organiza con juegos muy complejos, ¿vale? Hay niños que sí es cierto que aprenden a leer solos, ¿vale? Yo me pasa con uno de mis hijos, que siempre lo cuento, que muy chiquitito, con 2 años y medio, con 3 años, un día estaba yo con el café a las 7 de la mañana y medio dormida, o las 6:30, y me dijo, mamá, ¿qué es la leche semidesnatada? Y yo dije, no, pues a ver, cariño, es la leche que toma mamá por las mañanas, y nada. Mamá, ¿qué es no sé qué me dijo, qué es el pan de molde? Y yo, como de toda la vida, yo decía pan bimbo, Claro. y ya me empezaste a preguntar cosas y dije, pero ¿por qué me lo estás preguntando? Y dice, porque lo pone ahí. ¿Pero que lo pone dónde? Y te lo pone en el cartón de la leche, en el no sé qué. Y entonces yo ya a las 7 de la mañana empecé a sacar botes de cosas, de sacar el aceite de oliva, no sé cuántos, y el niño despacito lo leía. Y digo, ostras, que el niño lee. ¿Vale? O sea, Wow. estas cosas pasan, yo no me había dado cuenta, pero íbamos por la calle con el carrito y él me iba preguntando, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Y yo le decía, pues garaje, no sé cuántos. Y el niño se iba quedando y de repente un día, bueno, pues esas cosas pasan. Otros de mis hijos han leído a la edad habitual. Eh, hay otros niños que hacen muchísimos puzzles, hay niños que hacen unas preguntas. Yo sobre todo siempre recomiendo fijarse en las preguntas que te hacen los niños, más que en las respuestas, porque hay niños más introvertidos que a lo mejor les da palo contestarte. ¿En qué preguntas te hacen? Hay preguntas que te quedas como diciendo, ¿cómo me está haciendo esta pregunta este niño? O niños que tienen un altísimo sentido de la justicia, tan alto que cuando, mira, hay veces que en clase los profesores somos injustos, pero no lo hacemos a propósito, y yo se lo explico. Pues hay veces que están montando bullo unos cuantos y te das la vuelta y le echas bronca al que no era. Pero yo qué sé, pues porque no lo has hecho mal y te has equivocado, pues te disculpas y ya está. Hay cosas que estos niños, yo les digo siempre, a que notas como si tuvieras un nudo en el estómago que te aprieta, tienes el estómago así que te aprieta, y me dicen, sí, esto lo noto. Digo, bueno, pues eso hay que aprender a gestionarlo. Eh, Son niños tremendamente sensibles. Esto es una característica que no tienen que ser llorones, pero tienen que ser, tú lo ves, es una extrema sensibilidad, les afecta todo muchísimo, les afecta mucho el clima emocional del aula, muchísimo, muchísimo. Estos niños conectan muy bien con profesores con los que conectan, tú ves que ese niño en esa clase va mucho mejor. Entonces, eso es fundamental conocerlo. No sé, hay muchísimas cosas, pero es cierto, por favor, que no se quede nadie con que un niño tiene que presentar todas estas cosas o que tiene que aprender muy rápido mates, o a lo mejor no, ¿vale? Hay que tener cuidado, pero es cierto que si alguien quiere seguir profundizando en este tema, Javier Turón tiene publicadas, bueno, aparte de libros, tiene publicado en su blog, que es un repositorio de un montón de cosas, tiene artículos desde hace años, bestiales, totalmente actuales, que pueden ayudar a identificar. Paulina Banfalvi, con el blog de la rebelión del talento, a mí me parece bestial. Es una de las personas que a mí me ha abierto los ojos. Ella está en contacto con muchos alumnos de recapacidad, con asociaciones. Bueno, ha trabajado con muchos y trabaja con muchas familias. Y yo recomiendo muchísimo leerla porque te habla de forma muy fundamentada en estudios, en evidencia, pero también te habla muy de tú a tú, muy de cercanía, muy de, bueno, de lo que son estos niños y de lo que no son, y de lo que tienen y lo que no tienen, ¿vale? No sé si te lío más, porque esto No, es no, es que siempre es un poco relativo. es fantástico. De hecho, las preguntas, como bien sabes, Susana, son complejas. No hay una respuesta per se Claro, que digas, un manual que te diga, características, no. Dentro de esas características, es verdad que hay características, hay patrones, por llamarlo de alguna manera. Ahora, hay que ser prudentes,
hay también que cogerlo con pinzas y decir, oye, no, no tiene por qué tener todo esto, puede que cumplan Eso es, algunas de las eso es. características. Y luego, pues también la propia calma de decir, oye, vamos a observar en primer lugar y luego, pues cuando llegue el momento, pues evaluar, como tú bien comentas, diagnosticar y en base a esas pruebas, a esa información, pues adaptar las medidas más oportunas y pertinentes, ¿no? Para esa persona, ¿no? Pero Sí, sí que esta pregunta precisamente también un poco por la complejidad que inherente de la misma, ¿no? Pero como tú muy bien has identificado por lo menos algunos patrones, sobre todo del tema de la sensibilidad, de la empatía, ese sentimiento de justicia, ¿no? Que son quizá intangibles, que no son a lo mejor de primeras tan a la vista, ¿no? Porque es algo que una persona siente, ¿no? claro. A través de la observación y durante el tiempo, tú sí puedes ir detectando, ¿no? Uy, por determinadas conductas. Pero así de inicio, a lo mejor, el verlo de primeras, ¿no? Es complejo, ¿no? Pues precisamente por lo que te decía, ¿no? Por ese grado, ¿no? De intangibilidad, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que también es cierto que hay que formarse. Marta Turón siempre dice que falta formación. Y es verdad. Mira, no recuerdo si habré oído a Tourón o habré oído a otra persona hablar de esto, pero yo recuerdo una historia que contaba alguien que decía que tú cuando vas al médico, hola, buenas tardes, doctor, no sé qué, el médico te empieza a preguntar, te pregunta, bueno, pues, ¿qué le pasa? Tú empiezas a contar, pero el médico te está escuchando y a la vez te está mirando. Te está mirando la piel, te está mirando los ojos, te está mirando tu tono en general, te está mirando cómo hablas, tu voz. Y ya el médico, como tiene mucha formación en su pericia, tiene mucho expertise, digamos, tiene mucha práctica, ha visto muchas personas como tú, el médico seguramente ya tenga en la cabeza qué puede estar pasando. A lo mejor él ya piensa, esta persona tiene esto, pero deja que tú te explicas y dice, bueno, y ahora voy a hacer una serie de pruebas para ir descartando. Pero a mí me parece que estoy en muchas ocasiones seguramente acierte. Y esto nos pasa a las personas que estamos acostumbradas a trabajar con gente de alta capacidad y sobre todo que tenemos esa formación. No tenemos una varita mágica, lo que tenemos es formación y ya, claro, experiencia. ¿Vale? Yo llevo mucho tiempo, muchos años, llevo alrededor de 14 años hablando con familias, con niños, pero sobre todo eso, identificando a gente me ha pasado a veces que cuando mis hijos éramos pequeños, con alguno de sus amigos haber avisado a los padres, sospecho que tu hijo tiene alta capacidad, te lo digo porque yo como madre me gustaría saberlo. En este momento me dijeron, bueno, no sé, no, en el colegio no me han dicho nada tal, pues a los 2, 3, 4 años hacerme una llamada y decirme, Susana, en el colegio me acaban de decir que mi hijo tiene alta capacidad. Y yo no sabía las notas del niño. Si te fijas, yo ahora mismo no te he dicho ningún rasgo de las notas del niño. Yo no te he dicho, si el niño tiene 10 en mates, entonces tiene ataque. No, no, no. Yo te estoy diciendo otra serie de factores. De hecho, una de las cosas que es importante también tener entrevistas con padres y con alumnos, y yo siempre les pregunto, ¿el niño ha tenido algún tipo de interés como extremo obsesivo cuando era pequeño? En plan, yo que sé, por ejemplo, los dinosaurios. ¿Te han encantado los dinosaurios? ¿O el espacio? Y muchos de estos niños tienen una especie de interés obsesivo y es que de repente si les gustan los dinosaurios, solo existen los dinosaurios en el mundo y van con su libro gordo por la casa. Léeme el libro porque yo todavía no puedo, pero me sé 527 dinosaurios. O niños que han empezado a contar pues, al 100 o 150 pequeñísimos con los cromos de fútbol contando sus promos o poniendo coches en fila, no sé. Entonces, hay una serie de cosas que tú puedes conocer, pero necesitamos formación. Necesitamos formación aquí y en todo, pero esto es fundamental. Entonces, yo siempre lo digo, formación y primero sensibilización. El otro día lo hablaba con alguien, con Inés en Twitter, hola Inés, Sí, tiene que haberla, sí. me decía formación, digo sí, pero primero sensibilizar, porque si tú haces una campaña de sensibilización y la gente entiende que realmente hay que atender a estos niños, que realmente estos niños, si no les ayudas, pueden tener unos problemas muy, muy gordos. Ya no solo que no desarrollen el talento hasta donde lo puedan desarrollar, es que estos niños que se nos van a quedar por el camino. Si la gente entiende eso, se va a querer formar. Pero si la gente no tiene esa sensibilidad, si la gente no entiende que a estos niños hay que ayudarles, va a ser muy difícil que quieran, porque hay otras muchas cosas, porque los docentes tenemos miles de cosas que hacer, porque estar en aulas es complicado, porque tenemos muchos alumnos. Entonces, la formación siempre, sensibilizar y formar siempre. Pues ha quedado perfectamente claro, y además que coincido, ese punto inicial de sensibilizar, el detonante es el motor para luego, evidentemente, sumergirte, ¿no? En ese mundo, formarte, aprender y al final con Sí, el objetivo pues, de tener el mayor número de herramientas posible, como por ejemplo es tu caso, ¿no? Bueno, la extraordinaria labor
estás desarrollando. Encantada. Vamos a la siguiente pregunta, si te parece, Susana, Venga. hablando un poco del concepto de altas capacidades, de la detección, de los indicios, características, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, que además yo sí estuve, además aprovecho aquí para mandarle un saludillo a mi amigo Rafa. Rafa, perdona ayer con el vídeo que ya le contaba que a Susana, que salió regular. Bueno, volveremos a hacer la entrevista nuevamente, eso seguro. Estuvimos en un curso precisamente con Yolanda, ¿no? De la UNIR, ¿no? Que hablaba precisamente de los mitos, ¿no? Eso Relacionados es. con las altas capacidades. Y creo que este punto es importante porque lleva a concepciones erróneas, ¿no? A la hora de identificar, de definir, ¿no? Ese concepto, ¿no? Y me gustaría en ese sentido que nos explicase algunos, ¿no? De los mitos más comunes y que llevan precisamente a que un porcentaje de la población tenga esas concepciones erróneas. Claro, el tema fundamental es que muchas veces estamos basándonos en esos mitos, primero para identificar estos alumnos o no identificarlos, porque si nosotros pensamos solo que un alumno tiene que tener un informe con un CI de 130 para tener alta capacidad, apaga y vámonos, porque habrá 3, a lo mejor, no sé, ¿vale? Tenemos que tener ese conocimiento, esa formación para nosotros poder identificar correctamente, pero no solo eso. Además es que para que una práctica educativa sea adecuada a las necesidades de estos alumnos, tenemos que también descartar una serie de mitos. Por ejemplo, el del 130 ya lo hemos hablado, pero por ejemplo, el mito de que solo puedes tener alta capacidad si tienes alto rendimiento. Eso es una barbaridad. Eh, Cuando estábamos hablando antes de la definición de alta capacidad, hablamos siempre de un criterio disyuntivo, es decir, no es que tengas que tener I, CI, rendimiento I, no sé qué, no, tienes que tener o rendimiento alto o una inteligencia alta o un potencial alto en uno o varios dominios. Es decir, un niño puede ser bestial en matemáticas y en las demás áreas puede tener un rendimiento normal, bueno, normal, medio, ¿vale? De los que no sobresalen va bien, pero no hay ningún problema. O incluso ya nos vamos a ir un poquito más a los extremos y ponerlos un poco más serios. Hay niños con una alta capacidad, con un grado de alta capacidad bestial que están suspendiendo 5 o 6 o incluso que repiten. Y esto es un dramón como una catedral. A mí eso me llega al alma. Y es como ha pasado. Y yo he tenido que hablar con padres, con niños ya mayorcitos y decirle, acabando de recibir unos 5 suspensos, y decirles que vuestro hijo tiene alta capacidad y que ha pasado. Pues que no sabíamos que tenía alta capacidad, no lo hemos detectado antes. El sistema lo hemos hecho lo mejor posible, pero el sistema no ha dejado que este niño sea identificado. Y bueno, son niños que luego cuanto mayores son, evidentemente es más complicado, pero sí hay protocolos para sacar a estos niños adelante y salen adelante. Quiero decir, tampoco nos vamos a poner, pero que es muy complicado. Entonces, por favor, no identifiquemos solo los alumnos de alta capacidad, los que sacan todo 10. Que hay niños todo 10, que digo yo, sí, hay niños todo 10 y los tenemos en nuestras aulas. Pero eso no es el típico alumno de alta capacidad. De hecho, un alumno de alta capacidad en muchas ocasiones no brilla en el colegio porque en el colegio les estamos pidiendo unas cosas que ellos no necesitan y no les interesan. Entonces, bueno, esa sería una de las cosas a tener en cuenta. Hablaba Yolanda de este mito de que los niños de alta capacidad son de clase alta, hablando un poco de que esta atención a los alumnos de alta capacidad es como elitista. No, alumnos de alta capacidad hay en todos los estratos sociales, socioeconómicos, con familias, pues eso, con rendimientos muy altos y familias con recursos bajísimos. Lo que pasa es que es cierto que un alumno con una familia que le puede dar un montón de oportunidades, ese desarrollo, esos catalizadores le van a ayudar a que ese desarrollo del talento sea mucho mayor y más rápido, pero que la capacidad, lo que es ese potencial de inicio, puede aparecer en cualquier persona y en cualquier momento. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, precisamente, estas prácticas para atender a estos niños no son elitistas, para nada, todo lo contrario. Muchas veces, esta atención que van a recibir en el colegio, si no la reciben en el colegio en otro sitio, no la van a recibir. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, yo creo que estamos hablando de equidad, no de igualdad, que muchas veces también nos equivocamos diciendo es que hay que darles a todos lo mismo. No, la equidad no es dar a todos lo mismo, es dar a cada uno lo que necesita, es darles las mismas oportunidades, pero dejar que cada uno se desarrolle hasta donde pueda y quiera. ¿Vale? Es fundamental. Más mitos. Hay una que me encuentro yo mucho, que es una cosa que es niños a lo mejor que tienen un desajuste emocional serio, niños que además son un poco disruptivos porque no se encuentran bien, porque
no se encuentran ajustados y entonces se tiende a, no, primero vamos a solucionar la parte emocional y la alta capacidad, bueno, ya la atenderemos. No, no se puede hacer. Es que un niño de alta capacidad tiene necesidades académicas, tiene necesidades emocionales y tiene necesidades sociales y hay que atenderlas al mismo tiempo. Y son necesidades específicas, son distintas a otros niños. Los niños de alta capacidad aprenden a un ritmo más rápido, aprenden con mayor profundidad, con mayor amplitud, entonces eso hay que dárselo, hay que hacer ajustes en el sistema, en el currículo, para que estos niños puedan ir al ritmo que puedan. Un niño de alta capacidad bien atendido va a un ritmo que no es de sus compañeros, y esto hay que normalizarlo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, pensar que un alumno de alta capacidad no puede tener dislexia. O pensar que un alumno de alta capacidad no puede tener TDA o que no puede tener una dislalia o no sé, yo no soy especialista en dificultades, pero hay un montón de cosas que pueden dificultar el aprendizaje, dificultades de aprendizaje que se llaman. Y esto se llamaría doble excepcionalidad, que es muy poco conocida. Hay muchos alumnos que tienen alta capacidad y dislexia. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor es esa alta capacidad, más compensan esta dislexia. Entonces, esa dislexia pasa desapercibida y esta alta capacidad pasa desapercibida porque las dos se van tapando. Es decir, tú tienes uno aquí y otro aquí. Vas haciendo esto y entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que la dislexia se rasga y el niño no entiende, no sabe, no... ¿Vale? Entonces, aquí sí que tener un poquito más de cuidado porque detectar un niño de alta capacidad con una dislexia, con un TDA o con lo que sea, es mucho más complicado y hay que tener más cuidado y hay que saber lo que se está haciendo. Por eso ya te digo que no solo somos los docentes los que tenemos que formarnos, sino también buscar especialistas en alta capacidad, en esta doble excepcionalidad fundamental. Y que cuando nos encontremos con una doble excepcionalidad, no tendamos a atender primero la dificultad. Es muy importante saber que tanto la dislexia o cualquier otra dificultad como la alta capacidad hay que atenderlas al mismo tiempo. De hecho, muchas veces esta alta capacidad va a poder tirar de esta dislexia. Con lo cual, vamos a intentar siempre a todos los niños atender, ayudarles a potenciar esas fortalezas para que esas debilidades se vayan compensando y el niño pueda brillar como tiene que brillar. Ahí, por ejemplo, ya nos meteríamos en temas como, que a mí me encanta, formarnos en DUA, formarnos en multinivel, la personalización del aprendizaje, porque al final cada niño aprende de una forma diferente. Es cierto que la base del aprendizaje es lo mismo, porque somos humanos, porque tenemos un cerebro que aprende de una forma, pero es cierto que los intereses, las preferencias, no hablo de estilos de aprendizaje, pero sí de preferencias, intereses que van cambiando con el tiempo, hay veces que me apetece más trabajar en grupo o hay veces que necesito menos ruido. Este tipo de cosas, si las tenemos en cuenta, dejarles elegir. Muchas veces tú quieres saber si un niño sabe argumentar, ¿por qué le tienes que pedir una redacción? A lo mejor tú te puede dar un podcast o un vídeo, o te puede explicar con un teatrillo con un compañero, o te puede explicar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que formarse en eso ya es otro tema, pero yo creo que hay que meterlo también aquí porque el DUA atiende a todos los alumnos. Formarse en personalización del aprendizaje, en DUA, en multinivel, todas estas cosas nos van a ayudar muchísimo a atender a todos los alumnos. ¿Qué más, qué más, qué más? Y ya lo último, hay muchísimas cosas, ¿eh? Pero por Sí, ejemplo, una cosa que se dice mucho es que todos los niños tienen talento, ¿vale? Y aquí a ver si alguien se me va a tirar al cuello, pero bueno, es que lo tengo que decir. Vamos a ver, si entendemos el talento como que todos podemos ser buenos en algo, por supuesto. Y eso ya te lo he dicho antes y lo mantengo. Y voy a incidir siempre. Todos podemos mejorar y todos podemos ser muy competentes en algún área. Eso está clarísimo. Y hay que tener siempre altas expectativas para todos los alumnos, los de alta capacidad, los de baja capacidad, lo que sea, todos. Pero lo que está claro es que no todos tenemos ese grado de capacidad igual. Ahora, los niños que tienen una alta capacidad con un grado muy alto van a necesitar unas medidas que otros alumnos no van a necesitar. Y si tendemos a que todos los alumnos tengan las mismas medidas por una especie de sentido de justicia o de igualdad, nos estamos equivocando, porque no vamos a atender ni a unos ni a otros, ¿vale? Y eso hay un montón de estudios que justifican lo que estoy diciendo. fíjate que con el tema de la... Me he parado un poquito porque caso ya con la siguiente pregunta que ya me ha respondido prácticamente y podría pasar a la siguiente. Cuando escuchaba a Yolanda en la otra charla, cuando hablaba de la doble excepcionalidad, yo la asociaba también al concepto de comorbilidad.
¿Sabes? Que, por ejemplo, si estudié este año en la carrera con relación a que podía haber, digamos, pues yo mismo dislexia o dislalia, por poner un ejemplo, ¿no? Pues se podían juntar dos tipos de dificultades. Y fíjate que a relación de esto, claro, la importancia de hacer adaptaciones, ¿no? Y hablamos de personalizar el aprendizaje, entendiendo que cada individuo es único y como tú bien has indicado que partimos de unos patrones más o menos similares a la de aprender, pero también entiendo que el desarrollo, ¿no?, de cada persona, madurativo, cognitivo, emocional, no es el mismo, ¿no? Digamos, en un proceso. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. En mi experiencia, cuando entrenaba a mini básquet, niños de 10 11 añitos, ¿no? A lo mejor había un niño o una niña que era muy puntero en ese momento, por lo que sea, y luego pasaban los años, 2 3 años, pasaba a la categoría de cadete y el que parecía que era más timidillo o que no se daba tan bien, ha pegado un desarrollo que al que estaba aquí en el momento y ya están prácticamente los dos iguales y si me apura, el que estaba hace unos años más abajo ya la ha superado, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al final el objetivo es eso, es atender a las personas, darle los recursos, cada uno tiene su desarrollo, que a lo mejor no está aquí otro aquí. Esto no hablo como si fuera una competición, ojo, que a la No, gente no, 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 sino está simplemente claro. es describir el desarrollo, ¿no?, de un proceso determinado en base a una serie de circunstancias, de estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso que has comentado me parece súper interesante y sobre todo, bueno, como hablaba bien del diseño universal de aprendizaje, ¿no?, que está ahí Antonio Márquez, si no recuerdo mal, que creo que es granadino, también como yo, ¿sabes? Y es un proyecto que yo considero, tengo que bucear más sobre el mismo, tengo una idea un poco por encima, pero ya el hecho de personalizar el aprendizaje dentro de la complejidad, insisto, que sé que conlleva, a mí, Por supuesto. y en mi opinión personal, me parece fundamental, ya no solo por mi experiencia como entrenador, sino en cualquier ámbito de enseñanza, por llamarlo de alguna manera. Vamos a seguir avanzando, Susana, y vamos a seguirnos. Vale, perfecto, esta sí ya la hemos hecho. Siguiente pregunta. ¿Qué es la aceleración académica? Y luego continúo. ¿Cuándo, cómo y por qué llevarla a cabo? Esta también tiene su punto de complejidad, pero me gustaría que bajo tu punto de vista y experiencia nos contara un poquito qué es Vale. de la aceleración. Vale. La aceleración o flexibilización es una medida educativa que en España la conocemos como saltar de curso a un alumno. En realidad, sí, aquí sí que os voy a enviar a Torón, que lo va a explicar muchísimo mejor que yo, pero sí os comento que la aceleración educativa creo que tiene, no sé si son 18 modalidades, si no recuerdo mal. Nosotros conocemos una, que es esa, la del salto completo de curso, es la que nos permite el sistema educativo español. Este salto de curso es bueno, es malo, cuándo se hace, cómo. Bueno, vamos a ver, no hay evidencias, no hay estudios que digan que esto es contraproducente ni es perjudicial, todo lo contrario. Hay cientos de estudios que dicen que un proceso de flexibilización para alumnos de alta capacidad bien hecho es de las mejores medidas educativas que se pueden tomar. ¿Para todos los alumnos? No, nunca se puede decir que todas las medidas son para todos los alumnos. Hay que mirar muy bien qué tipo de alumno, qué perfil tiene, qué perfil de alta capacidad tiene, qué adaptación social tiene, qué maduración tiene, ¿vale? Pero entre no hacer nada y acelerar, acelerar. Acelerar entendiendo como lo que estamos hablando ahora de cambiar de curso. Yo aquí tengo que agradecer inmensamente a Javier Turón porque yo no sé si él se acordará, pero cuando mi hijo tenía 6 o 7 años me puse en contacto con él, madre desesperada, que el niño se aburría como nunca en el colegio y me explicó qué era la aceleración. Me dijo, sí, pero lo que tienes que fijar es en el currículo, es en ajustar realmente, no es cambiar de un curso hacia lo loco, es ajustar el currículo al alumno, al perfil que tiene el alumno. Entonces, mi hijo tenía un perfil académico muy potente, tenía todas las características para que funcionara, lo hicimos más adelante, pero funcionó fenomenal. Yo no me arrepiento absolutamente para nada, lo volvería a hacer, ¿vale? Este año he participado en varios procesos de flexibilización de alguna amiga muy cercana. Incluso he visto procesos de flexibilización de 2 cursos al mismo tiempo, de varios hermanos, que han funcionado fenomenalmente bien, pero fenomenal. Es cierto que son casos excepcionales, pero los hay. Y los niños están totalmente adaptados, no han tenido ningún problema social ni emocional, pero hay que hacerlo bien. Y hay una serie de puntos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nunca se puede cambiar de curso a un niño si el alumno no está de acuerdo. Eso no se puede hacer. Yo el año pasado me decía un padre que había que cambiar, que quería cambiar al niño de curso. El niño no quería. Y yo le dije, pues Nacho, que no cambiamos de curso. Que no se puede, que el niño que lo va a sufrir ahí
Al final es complicado porque tú tienes que meterte en una clase, la gente al final te mira, pero bueno, nosotros este año en el colegio hemos puesto en marcha un cambio de curso, una flexibilización. Ha salido fenomenal, fenomenal, de verdad. Yo aplaudo tanto a mis compañeros que han sido un apoyo maravilloso para el alumno y la familia. Lo han hecho todos muy bien, han tenido muchísima paciencia. El alumno ha sido, bueno, fantástico. Le ha echado unas ganas, hay un poco de miedo de alguna vez. Me venía Susana, es que nada, nada, nada. Ahora tengo que esforzarme. Digo, pues eso es lo que queríamos, que tuvieras que esforzarte un poquito. Dices, nunca me había pasado. Digo, claro, porque hasta ahora no has tenido que estudiar casi y ahora ya sí. Y digo, si lo hemos conseguido, que te tengas que esforzar, esto es el éxito que estábamos buscando. Y Qué los bueno. compañeros han sido fantásticos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que preparar a la clase de salida, hay que preparar a la clase de entrada, hay que explicarles qué está pasando, por qué está pasando, normalizar absolutamente. Yo creo que eso también lo hemos hecho muy bien. Entonces, bueno, me han preguntado de otros orientadores de otros centros que cómo se hacía, cómo se podía hacer. Bueno, yo creo que con ganas, teniendo un equipo docente que apoye, que colabore, que realmente entienda esas necesidades, bueno, fenomenal. Entonces, hay que formarse, insisto otra vez, hay que saber cómo se hace esto bien, no hay que ir a lo loco, no se hace con todos los niños. Mis otros de hijos no están cambios de curso, no pasa nada. Hay otros muchos niños que necesitan otra serie de medidas. También decirte que la aceleración no es la única medida para estos alumnos, que hay muchísimas medidas como el enriquecimiento vertical, horizontal, se pueden hacer muchas cosas dentro del aula. Yo soy muy positiva pensando en a ver, voy a medir mis palabras, pero la nueva ley educativa, que no voy a entrar aquí ahora a decir nada, pero sí decir que me voy a fijar en las cosas buenas, ¿vale? Y una de las cosas buenas es que habla de DUA, habla de respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y habla de personalización del aprendizaje. Y a mí con eso me vale. Porque si personalizamos, si dejamos que una clase tenga el suelo muy bajo y el techo muy alto, ahí van a caber todos los alumnos. Porque los alumnos que tienen dificultades van a poder tener los pies en un suelo un poquito más bajo, pero tener los pies ahí y mantenerse de pie y nosotros hacer que sigan. Y los alumnos que pueden llegar muy arriba, el techo lo van a tener tan alto que a lo mejor no vamos a tener que hacer otras medidas más tremendas y van a poder seguir con su grupo de referencia. Y hecho que, y esto lo digo muy en bajito, yo no soy nada, no estoy nada de acuerdo con esta división de los niños por edades. Yo creo que somos muchos los que sabemos que esto se hizo pues, en la época de las fábricas, donde había que tener mucha mano de obra. Se decidió que a los alumnos se les metía a los de 8 años en un aula, a los de 9, y al final los niños tienen ritmos madurativos diferentes. No es que aprendan distintos, que hay niños que aprenden con 8 años y niños que aprenden mejor con 10 o con 7 o con 4, me da igual. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de conocer qué necesidades tiene cada alumno y ajustar el currículo, ser flexibles en aula, en cómo les enseñamos, en qué les enseñamos, en cómo les dejamos que nos demuestren lo que saben. Bueno, es un mundo. Podríamos pasar horas hablando de esto. Totalmente. Fíjate, permíteme un inciso muy rápido, Susana, y te hablo de lo que yo conozco, ¿vale? De mi experiencia. Cuando hablamos de jugadoras con talento, normalmente los clubes, no en todos, cada uno tendrá su manera, ¿no? De hacer esa aceleración, ¿vale? O flexibilización, ¿no? En el ámbito deportivo. Pero normalmente te pongo un ejemplo. Si un jugador en una categoría que es infantil y segundo, pues tiene un talento, oye, determinado, se suele subir de categoría. Claro. Cállate. Y es lo que tú has comentado, si el niño no está a gusto o la niña, nunca partimos de la obligación per se, nunca se va a hacer de una manera coercitiva. Eso que quede de antemano, siempre hay que buscar la parte interesada de decir, oye, me apetece no afrontar esta situación. Pero fíjate que incluso en el ámbito del deporte no pierden o sea, no dejan de estar con sus compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo jugadoras que yo pues tenemos 3 días a la semana, por a lo mejor un día pues iba con el equipo cadete, con el superior. Otra semana, siempre, como tú bien has indicado, que esto me parece fundamental, la coordinación del equipo de docentes, entrenadores, implicación, compromiso, atención, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa sinergia se dan de una manera adecuada, se pueden hacer cosas realmente increíbles. Y fíjate que un poco me venía, digo, ostras, claro, digo, pero en el ámbito educativo, si se hace esa aceleración, claro, te pregunto, pasaría de curso, poniendo el caso de pasar de curso, ojo, que hay muchas más, ¿eh? Pero nos quedamos con este ejemplo. Si el alumno o alumna pasa de curso,
¿tendría posibilidad de ir a algunas clases nuevamente con sus compañeros del año pasado o ya Claro, se toma la decisión no, de que claro, se es quede en que su lo que hay que hacerlo es poquito a poco. De hecho, sí te lo pide progresivo? también la normativa vigente, ¿vale? Pero eso es como se hace. Lo que sueles hacer es, primero se hacen las adaptaciones que sean en aula, es decir, se adapta el currículo al niño para que vaya con objetivos superiores a lo que le correspondería por edad. Si esto no es suficiente, entonces ya se hacen otro tipo de medidas. Entonces ya se empieza a plantear, vale, no está funcionando en su aula, vamos a probar en matemáticas y en lengua, vamos a pasarle al curso siguiente en un aula escogida, habiendo hablado con el profesor, con los alumnos, vamos a ver, intentar ponerle en un grupo donde creamos que puede enganchar, hablando con los niños tal, y le pasamos unas semanas a mates y lengua para ver qué pasa. O sea, y sabiendo que el proceso siempre es reversible y debe ser reversible, porque si no funciona hay que tener la tranquilidad de decir no ha funcionado, lo hemos probado y no ha funcionado, que vuelva a su aula, no pasa nada, ¿vale? Seguiremos atendiéndole en aula. Pero bueno, probamos en lengua y mates, estamos unas semanas y vemos que la cosa va bien y que el niño está en unos niveles de rendimiento buenos, no tiene que sacar 10, por favor, para nada, para nada. Y entonces empezamos a estudiar y decimos, bueno, pues ya vamos, y el resto de asignaturas sigue con su aula, con su grupo, con lo cual ya empieza a conocer a los compañeros de arriba y a los de abajo. Entonces, le pasas ahora en inglés y esperas otro poquito y ves cómo se adapta. Y luego le pasas en historia. Y ya al final de curso, cuando ya el niño prácticamente está teniendo más asignaturas en el curso superior que en el otro curso, entonces cuando ya se decide, pues mira, está funcionando, realmente hay que hacerlo. Luego hay que hacer, bueno, a mitad de camino hay que hacer una serie de solicitudes al ministerio, hay unos plazos, bueno, la burocracia que tenemos en España, la parte que llamo yo entre comillas fea de la profesión, pero que hay que hacer, toda la Ya. parte de papeleo para que quede todo bien documentado, bien. Es un proceso que realmente hay que saber hacer, pero que bien hecho, de verdad que funciona fenomenal. Yo de hecho personalmente no conozco ningún cosa que no haya funcionado. Oí de oídas, totalmente de oídas, una alumna que dijo que no estaba a gusto con el grupo con el que la habían puesto y que se quería volver atrás, pero eso no funcionó porque no se hizo bien esta transición. No se hizo bien esa transición. O sea, una aceleración bien hecha con un niño bien identificado funciona, vamos, en el 99,9% de los casos. Fíjate que ¿Vale? interesante. Y además hay un aspecto fundamental que creo, me atrevería a decir, ¿no? Que si las cosas se hacen bien, por norma general, creo que el porcentaje o la probabilidad, ¿no? Como hablando ya de ciencia, ¿no? Evidencia, la probabilidad de éxito de que las cosas salgan mejor aumenta. Eso no quiere decir que, como todos creo que coincidimos, que no hay varitas mágicas de qué hacer ya No, no todo las hay, no las hay. de colores, va a ser un proceso súper llano, sencillo, no, no, hay muchísimo trabajo atrás, como tú bien indicas, formación, compromiso, implicación, comunicación, empatía. Podemos aquí, Bueno, como tú y que por el camino, claro, y que por el camino hay que ir solventando pequeñas dificultades dices, de que horarios que no se enganchan bien, o que el niño no se ha enterado de una cosa, o que ha tenido un pequeño. Son cosas que se van solventando, pero con buena voluntad y sabiendo a dónde quieres llegar, se soluciona. O sea, esto es lo apasionante. Si fuera todo fácil, sería un rollo. pues sí, la verdad que sí. El picadillo es que nos hace falta. Yo creo que, y sobre todo a los niños, en mi experiencia, corrígeme si me equivoco, Susana, pero no hay cosa que les guste más los retos. Yo, permíteme que te cuente muy Total, rápido. total. Y a A los mí niños me más, ¿no? encantan los niños. Y yo cada vez que voy a algún sitio, o me junto con mi hermana, con mi sobrina, la amiga de mi sobrina, con los otros, yo ya me junto ya todo alrededor mío. Y yo me pongo a hacerle retos, cosas, ¿no? De, venga, va, a ver cuánto tiempo tardáis, venga, anda, 4 saltos de aquí para allá. Y los ve a todos, incluso cuando fui monitor de natación, que también estuve trabajando de socorrista, me acuerdo que de vez en cuando le echaba una mano allí a la gente, me ponía a los niños, y había pequeñines que a lo mejor les daba miedo meterse o nadar, ¿no? Y recuerdo yo decirle, fulanito, y estaba yo, a ver si eres capaz de llegar a mi posición en 10 segundos. Y empezaba, 10, 9, y hacía así. Y se ponía rápidamente a nadar. O sea, está en un estado de tengo miedo a me marca ese reto, lo que tú decías, la sonrisa, el lenguaje no verbal, el que sabes que le está dando tranquilidad, seguridad, confianza, y lo que hace es fomentar esa acción al movimiento, motivación, ¿no? Y era algo que, al menos yo te digo, mi experiencia suelo poner bastante en práctica, también me viene un poco también por defecto profesional, por ser entrenador de baloncesto, pero he de reconocerte que en un gran porcentaje de ocasiones el tema de los retos, como tú bien dices, funciona no solamente a niños, sino también a nosotros los adultos. El tener un reto, una Claro.
la idea. Yo creo que esa es Total. la chica que nota La salsilla, ¿no? La salsa, un poquito de salsa, si no. totalmente de acuerdo contigo. Creo que Y hasta luego, el sí, hay una cosa que quiero puntualizar. Como me decías que podía yo meter un poquito ahí de alguna cosa que no me preguntaras. Cuando hablamos de alumnos de alta capacidad, hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos alumnos tienen que trabajar también. Es decir, tener alta capacidad no es ser muy inteligente, ¿vale? Por supuesto, son alumnos inteligentes que tienen unos recursos diferentes, les hace ver la vida un poco de forma diferente, sienten de forma diferente muchas veces. Eh, pero que tenemos, hay gente que tiende a decir, a ver, este niño no se lo ha atendido nunca, vale, ahora sabemos que tiene alta capacidad, venga, vamos a poner las cosas más difíciles. Pues es que a lo mejor todavía no sabe hacerlas. Es que a lo mejor le tenemos que enseñar, dar herramientas para enfrentarse a esas cosas más complejas. A lo mejor tenemos que trabajar con destrezas de pensamiento, a lo mejor tenemos que enseñarles a hacer un guión bien hecho o hacer esquemas bien hechos, o son alumnos que no se han planificado nunca. Tenemos que trabajar con ellos las funciones ejecutivas. No es que yo esté adaptando y el niño este no tira, es que no lo sabe hacer. Bueno, pues enséñale, porque a lo mejor ese niño viene enseñado cuando le decimos, pues mira, nunca haces los procesos, haz los procesos para no equivocarte. Hay que enseñarles. Por eso precisamente a los niños hay que atenderlos de forma específica. Hay que adaptarles, pero hay que enseñarles. Es como, no me acuerdo si es Paulina Banfalio, creo que sí, que habla de cuenta un relato de un guepardo y dice que un guepardo, que es el animal más rápido del mundo, tú puedes ver que es el más rápido del mundo cuando está en libertad, cuando está corriendo, pero porque este animal está acostumbrado a correr. ¿Y por qué corre? Porque tiene que cazar, es que si no se muere. Si tú ves a un guepardo en un zoo, que está en su jaula, por muy grande y bonita que esté la jaula, nunca le vas a ver correr como corre un guepardo en su hábitat, porque no, nunca lo ha tenido que hacer. Incluso si abrieras ese guepardo al principio no va a poder correr igual porque no está entrenado. Porque esto es lo que tenemos que saber con los niños de alta capacidad. Un niño de alta capacidad puede ir muy rápido y aprender de forma muy profunda, pero tiene que aprender cómo hacerlo y esto necesita un proceso. Entonces, cuando adaptemos a estos niños, cuando les intentemos atender, vamos a darles un poquito de tiempo y que se sientan seguros y que sepan que se pueden equivocar como el resto. Porque hay alumnos que vienen y se frustran tanto que tienen unos rabietones gordísimos, es que yo tenía que hacerlo bien. No, macho, no. Tú tienes que hacerlo bien cuando estés listo para hacerlo bien. Y si te equivocas, no pasa nada. Vamos a ver por qué te has equivocado. Y ahí es donde entra otra de las cosas que a mí me apasiona, que es la evaluación formativa. Para estos alumnos es fundamental. Para todos es maravillosa, pero para estos alumnos, aprender a darles un buen feedback, que aprendan ellos a saber cómo aprenden, cómo gestionarse ese propio aprendizaje, aprender a aprender, para ellos es fundamental, fundamental. Estamos metiendo un montón de conceptos, pero bueno, quería puntualizar que el esfuerzo y el trabajo en estos niños también es exactamente igual que el resto, ¿vale? Totalmente. Fíjate, ya tu evaluación formativa, eso nos daría por otra charla, que ahora Ahora ya sabes, lo dejamos. me he acordado de Mariana y Mariana y Juan, Juan. ¿no? De Juan Fernández, que por cierto, estoy a expensas, a ver si tengo la suerte de hablar Ay, con ambos. ojalá, ojalá, Está ojalá, ahí, está ahí echada la fichita y yo creo que puede que suene la flauta, ¿no? Y ojalá. fíjate, hablando también de Mariana y de Juan, y concretamente de Juan, un poco ya para cerrar esta pregunta, este tema, el tema, aparte de lo que tú bien has comentado, ¿no? Y de los retos, de enseñar, y luego también el hecho de ajustar los retos, o sea, como yo leí uno de los posts Eso es, de Juan, ni que sean extremadamente difíciles ni por debajo, ¿no? Que hay claro, creo, la complejidad, ¿no? El hecho de diseñar, ¿no? Actividades, ejercicios, tareas, ¿no? Que se adecúen, que estén dentro de ese rango, que permita mover al alumnado, ¿no? A querer hacer y que tenga también esa sensación de éxito con la que cual aumente su motivación y por ende siga queriendo aprender más. claro, 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 seguro. O sea, los pasos no podemos ir de 0 a 100 de repente. Lo que pasa es que estos pasos en estos alumnos seguramente sean menos y más rápidos. Y luego Exacto. depende de las herramientas personales que tenga cada uno, de esas estrategias que han ido adquiriendo. Hay alumnos que dentro de esta alta capacidad pues, van más rápidos en unas cosas que en otras. Pues yo creo que lo importante es pensar que son niños y niñas normales, pero que tienen una forma de aprender un poquito diferente y que tenemos que ver cómo atenderlos, pero siguen siendo niños, ¿eh? Entonces, el pensar que no se pueden equivocar o el, no sé, a mí eso Exigirles más, me parece ¿no? Como exigir, tipo de, ¿cómo puede ser, ¿no? Que eso pasa también, incluso también pasa muchas veces también en el ámbito del deporte, ¿no? Que tiene una expectativa porque tiene un talento determinado y parece que se hace algo y ahí también es importante nuestra actuación, ¿no? Como, bueno, como entrenadores, docentes, educadores, etcétera, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego también me vienen a la cabeza cosas, por ejemplo, a lo largo de la vida escolar de mis hijos, algún profesor y de otros hijos de amigos, algún profesor que yo creo que se sentía un poco intimidado porque en algunas ocasiones estos alumnos saben más que tú. De alguna cosa que a mí me pasa montañas de veces, que me pasa sobre todo quizá en tecnología porque es una asignatura que a estos alumnos les gusta un montón, desde la parte mecánica, la parte de ordenadores, de programación, y hay veces que estoy haciendo algo y me dicen, Susana, eso no es así. Y entonces yo ya que les veo, ya pongo cara de póker, ya me da la risa y digo, sorpréndeme. Porque para qué, es decir, seguramente lo sabe mejor que yo, pero Qué vamos, bueno. y cuanto más avanzados están en la ESO, en bachillerato, más, porque ya se pasan el día viendo vídeos y aprendiendo cosas, entonces yo lo que les digo es sorpréndeme, y claro, me sorprenden siempre, es maravilloso. Yo cuando el alumno me supera, para mí es una de las cosas que me producen más satisfacción en el mundo. Es que Y muchos días les digo, aquí venimos a aprender juntos. Y hay veces que me hacen preguntas y no y les digo lo mismo que hacía cuando trabajaba como arquitecta, no lo sé, te respondo mañana. Me lo busco y te respondo mañana. qué Y es que importante es eso así que de dices. fácil. Es Es súper así de importante. fácil. Uf, pues me sale, venga ya, la última cosa que te Venga, cuento va, y nos hacemos la siguiente. O es que ya te has dado cuenta, ya que nos venga, ponemos va. en los temas de ahora. Fue mi práctica, ¿vale? Este cuatrimestre pasado. Y bueno, estaba contento porque desde el primer día bueno, me dejaron dirigir las clases de educación física. Sabes que soy entrenador, ya un poco aquí. Pero bueno, total. Me acuerdo que un día me quedé con con un grupo de cuarto, que yo no conocía, fui directamente con la maestra allá a dar la clase, ¿no? Y recuerdo un chaval, pues que dice una serie de ejercicios, de juegos, etcétera, y uno porque estaba allí que me aburro, maestro, me aburro, y digo, ¿qué te pasa? Y bueno, es que no quiero hacer esto. Y le digo, ¿pero ¿me puedes dar claridad, por favor? ¿Cuál es el motivo para acá? Es que yo quiero jugar a béisbol. Y dije, ya, amigo, por dentro. Ay, que quieres jugar a béisbol. Digo, qué interesante. Digo, me gusta mucho ese deporte, pero realmente no conozco bien cómo se juega. Dice, pues si quieres yo te lo explico ahora mismo. Digo, no, no, vamos a hacer una cosa. Terminó la clase entera, tiempo muerto, como eso decir, tiempo muerto. Chicos, chicas, venid. ¿Os importaría escuchar, compañero, un segundo que nos va a Muy bien. explicar las normas y el desarrollo del béisbol? Mira, el chaval estaba así, de repente así. Mira, empezó a contarlo con una pasión y no sé qué, claro, y vente por aquí, y tú te colocas allí para acá, y hasta la clase como diciendo, ostras, qué guay que esto. Y ya cuando terminó dije, me ha encantado. Hoy está programado para que hagamos esto. La próxima clase, si te parece bien, vamos a meter el juego de béisbol, tú Claro, lo pero explicas, ¿de acuerdo? Y tienes que ver tú esa parte de la clase. Bueno, esa es una gestión maravillosa pues eso, alentar a estos intereses que tiene el alumno, pero fijarle también los límites. Hoy estamos haciendo esto, pero tendrás oportunidad en otro momento. No se te va a quitar esta oportunidad, pero tienes que ceñirte también. Quiero decir, vivimos en un mundo donde estamos muchos, no es esto. Es lo que digo yo siempre, la personalización no es coger a cada uno y decir, y ahora yo me siento contigo y tú haces. No, 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 es dentro de un grupo poder casi no, gestionar, diría yo. saber gestionar esos intereses que tiene cada uno, darles esos pequeños tiempos, que puedan elegir. Hay un montón de cosas. Es una preciosidad, pero me encanta lo que dices, me encanta. Se lo cuenta de manera muy rápida, ¿no? Pero ahora que se entiende, ¿no? Al Se final, tiene esto que es aprender, exactamente. como tú digas, límites. Te escucho, pero Esto es, hoy hay que practicar esto y no lo voy a cambiar porque a ti te gusta, bueno, ¿no? Hacemos esto. Y ya mañana hacemos otra cosa, ¿no? Pero te dejo que fenomenal. expliques y ahora una vez que te explica esto, te pones con tu compañero y hacemos lo que está programado para hoy, ¿no? Entonces, era algo que fue una experiencia que vi que me gustó y que al final, si tienes un poco esa herramienta, sabes tener también paciencia, mesura, cercanía, esa pequeña sonrisilla sin llegar a... Claro, yo creo que esos son elementos diferenciales. Pasamos a la siguiente, si te parece, Susana. Mira, y esta Venga, es una pregunta que me ha pedido que te haga Cristina, que como he dicho es una de las madres que ha detectado a su niña con altas capacidades, y es la siguiente. Dice, ¿qué actividades recomendaría fuera del ámbito académico para ayudar a canalizar la superdotación hacia el talento? ¿qué actividades? Bueno, ya sabes que yo sobredotación o superdotación no uso. Voy a hablar de desarrollo de talento. Yo te digo un poco lo que recomiendo a todos los padres con los que hablo, tanto del colegio, dentro del plan de alta capacidad, como de fuera del colegio, a otros padres que se hecho. Cuando son niños pequeños, en infantil y en primaria, hay que intentar encontrar ese elemento del que habla Ken Robinson, que es el sitio con donde van a brillar. Pero claro, cuando son pequeños no saben cuál. Hay niños que sí, ya saben desde muy pequeños lo que les gusta, pero hay otros que no. Entonces,
sin que te deshagas de un riñón, porque claro, si le apuntas a 27.000 extraescolares, esto va a ser un problema. Pero sí, si el niño tiene interés en probar algún instrumento, o quiere dibujar, o quiere hacer judo, o quiere investigar sobre el universo, que le des todas las oportunidades posibles para que lo pruebe. Porque después de probar muchas cosas, seguramente va a encontrar lo que realmente le gusta y de lo que realmente se enamore. Y cuando se enamore, entonces va a tener esa motivación, va a tener ese compromiso con la tarea, va a querer hacerlo y ahí es donde va a brillar. Cuando son pequeños, yo creo que es mejor que haya un montón de cosas sin... A ver, también hay que tener en cuenta que los niños tienen que aburrirse, ¿eh? Quiero decir, llenar todo el tiempo de cosas no es bueno, pero si son cosas que disfrutan, la música es maravillosa, aprender idiomas, llevarles a sitios, no tienen que ser sitios caros. Ahí siempre les digo, me riego muchas veces cuando me dicen, Susana, el niño tiene la capacidad y ahora ¿a qué museos le llevo? Digo, no lo sé, a los que les llevara antes. Quiero decir, no es una cuestión de llevar a 27 museos, pero sí saber que en un ambiente enriquecido, evidentemente un niño con alta capacidad, igual que el resto, ¿eh? Pero un niño con alta capacidad, con esta serie de conocimientos, con esa curiosidad que tiene, yo creo que necesita esos retos. Intentar buscar sitios donde sean tremendamente flexibles, que sean ambientes menos dirigidos, talleres donde le permitan estar con alumnos incluso un poco mayores, ¿vale? Porque a lo mejor hay un niño de 6 años donde tienes una actividad que está entre 4 y 6,5 y este niño se va a quedar corto. Entonces, yo hay veces que sí he pedido a mis hijos que les dejaran estar con el siguiente grupo, eran niños que se portaban muy bien y les ha ido mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cosas se pueden gestionar y luego, dependiendo de los intereses que tengan sus hijos o su hija o su hijo, pues ir mirando qué podemos hacer en asociaciones, por ejemplo, en todas las ciudades hay asociaciones de alumnos de alta capacidad, en ciudades con un tamaño medio. En Madrid tenemos varias asociaciones. Estas, bueno, pues juntan un montón de padres y organizan talleres específicos para alumnos de alta capacidad, desde matemáticas, habilidades sociales, a dibujo, a manga, que está muy de moda ahora, a kino, a, yo qué sé, a creatividad. Yo creo que es una cuestión de buscar cosas, pero sin volvernos locos, ¿eh? Sin volvernos locos. Eso es importante, sí. Y al final has dicho algo también muy importante para mí. Y el hecho de probar. Al final, y sobre todo cuando somos más jovencitos, a mí me pasó, por ejemplo, yo he practicado prácticamente todos los deportes, Susana. No te digo que no, me refiero a la hora de probar un deporte. Y me recuerdo que el baloncesto fue el último que apareció, que fue a los 12 años. Y lo digo, y la gente que me conoce siempre lo digo aquí. Yo me enamoré, o sea, yo fue baloncesto, también vi que se me daba medianamente bien, Claro. era alto, había también practicado muchos deportes que ya me han dado cierta habilidades coordinativas, fuerza, resistencia y claro, yo fue baloncesto. Y aparte a mí el ambiente que había, y desde aquel momento hasta el día de hoy, pues Muy bien. mi pasión, ¿no? Pero fíjate que previamente había practicado pero una barbaridad de deportes, fútbol, balonmano, badminton, tenis, natación, judo, Bueno, pues etc. mira, tuviste oportunidad de probar todas esas cosas hasta que te llegó lo que realmente te llenaba. Pues yo creo que es lo que hay que hacer con estos niños. Y luego te dedicaste a eso porque era lo que realmente te aportaba. Y luego la vida da muchas vueltas y ahí y cambias. Mira, yo soy arquitecta y luego he acabado siendo profesora de plástica y tecnología y estoy enamorada de lo que hago. Y sigo estudiando y sigo formándome porque seguro que hay más campos en los que yo puedo ser buena y voy a disfrutar. Y no me hace falta salir en los periódicos ni recibir un premio. No, lo estoy disfrutando tremendamente y aporto a la sociedad mi pequeño granito con lo que yo disfruto y que cuesta esfuerzo, ¿eh? Que a veces piensas que todo lo que estoy estudiando y formándome, que son horas y horas de trabajo personal, de lo que dices tú, de subrayar libros, de hablar con gente, de horas de sueño, pero lo disfruto muchísimo. Y eso es lo que hay que transmitir a los niños, a los pequeños, a los mayores. Este amor por aprender y por descubrir cosas y, bueno, y luego lo que puedas aportar con lo que tienes. Estoy en tu barco, vamos, comparto cada una de tus palabras, que es tan importante eso y sobre todo el beneficio. Yo, por ejemplo, también digo mucho que este mini proyecto que he iniciado, no busco, pero ni de lejos, es que ni quiero, pero ya el hecho de tener la oportunidad de conocer a profesionales de la educación, de que me brindáis este ratito, de que me contéis vuestras experiencias, compartéis vuestros conocimientos, para mí ya es de un valor de verdad increíble, una experiencia fascinante, me pongo algo nuevo que nunca había hecho, fíjate, a esta edad, pero sé que la edad no es un motivo, pero el tener esa iniciativa, tener esa pasión, tener esa curiosidad, eh, te hace hacer este tipo de cosas y luego tener esa motivación de querer ir aprendiendo y sobre todo, como tú bien decías, el aportar ese
pequeño granito de arena Claro, que... cada uno desde su campo, desde su pequeño trocito de campito, pues eso, el hecho de visibilizar este tema u otros. Yo desde luego te doy la enhorabuena por esta iniciativa, porque ya no por estar yo aquí, que me encanta poder visibilizar el tema de las altas capacidades, es que me vas a permitir oír a Rafa, oír a Quique Guerrero, oír a, no sé, es que no quiero ni pensar con quién estoy contactando, que se me ponen, vamos, la piel de gallina. Estoy deseando... Si te contara, deseando no sé que no puedo, si te no, contara, no me lo cuentes, me encanta el factor sorpresa, pero de verdad que me parece increíble. Es como, bueno, te me pues dio de punta ahora mismo, ¿eh? Si es que estoy emocionado, esto pero no me hagas es ni Susana, el es que estoy ponernos mal. esto es ponernos también en contacto, una red de docentes. Mira, por ejemplo, lo que ha hecho Ingrid Mosquera con el claustro virtual es una cosa bestial. Nos ha puesto en contacto a un montón de docentes con películas distintas, con características distintas, con estilos diferentes, pero que estamos aportando todos, o unos aportamos un poquitito de lo que podemos y otros aportan muchísimo porque tienen una carrera ya tremenda y una experiencia tremenda. A mí esto me parece de las cosas más bestiales que me han pasado en mi vida. Entonces, yo desde luego aplaudo tu iniciativa, me parece estupendísima y creo que va a aportar un montón a mucha gente, a mucha gente. Yo te lo agradezco de verdad de corazón y sobre todo echar estar aquí. Y la verdad que a veces yo soy una persona pasional de por sí, tengo que reconocerlo. Soy, ya ves que a veces hablo un poco rápido por mi pasión, por mi alegría, por mi, no sé, es mi forma de ser y no quiero cambiarla jamás. Nada, No, nada, transmites muchísimo y se te agradece un montón. gente que intenta ponerte diques, no, digo, no, 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 yo es que no hago mal a nadie, si lo que tengo es pasión, tengo energía, si lo que quiero es aprender, quiero expandir, ¿no? En el buen sentido de, oye, a ver hasta dónde soy capaz de llegar, pero conmigo mismo, ¿no? Al final, ¿no? Y el hecho de todo lo que pueda desarrollar, hay una parte que creo que es súper bonita, y que por ejemplo tú has mencionado, y que hace Ingrid, y que en cierto modo también ha sido una inspiración. El hecho también un poco de iniciar esto, ¿no? El que ella lleve a profesionales también de diferentes áreas, que toquen temáticas. Yo se lo decía a ella, digo, tú no sabes lo que yo he aprendido como estudiante viendo numerosas de tus charlas. O sea, tomando, bueno, de hecho, yo comparto en los blogs que tenemos en clase y a mis profesores, hasta cuando les escribo por correo, les pasó el canal de YouTube de Ingrid, que ya se lo he dicho, también el blog de Juan Fernández, es decir, de todas aquellas cosas que veo por, en este caso por Twitter, y que bajo mi punto de vista tienen un valor que puede ayudar a otras personas en su formación, yo siempre es compartir, compartir, compartir. Pues te agradece enormemente, de verdad. Pues vamos ya casi poniendo punto y final. Esta ya sería la última que te hago de las formalitas, ya luego haríamos las dos últimas de cierre que siempre hago. Y la siguiente, y también hablamos un poquito de consejos. Aquí ya estamos ahora en el momento de consejos, ¿no? ¿Qué consejos le daría a las familias cuando le informan por primera vez que su hijo ha sido detectado con alta capacidad? Bueno, como esto lo hago habitualmente, tanto en mi trabajo como luego con familias que se ponen en contacto conmigo a través de conocidos o de amigos o otras familias, yo te lo cuento. Lo primero que normalicen, ¿vale? Eh, es cierto que yo tengo la ventaja que al tener alumnos, niños, hijos míos de alta capacidad, les puedo contar mi experiencia personal. Hay momentos que hemos tenido muy complicados de cuando éramos pequeños, de, bueno, pues de gestión de rabietas, de gestión de yo no quiero ir al colegio, me duele la tripa, me aburro, a otras cosas. Entonces esa experiencia les ayuda. Yo lo que sí que les digo es que mis hijos son igual de normales que otros, ¿vale? Porque yo una vez me contaba una madre que yo no sé, delante de mí, no estamos hablando de otra cosa, y me dijo, es que yo lo que quiero es menos mal que mis hijos son normales. Y yo les dije, hombre, mis hijos también son normales, lo que pasa es que tienen alta capacidad, tienen unas características diferentes, pero igual de normales son los míos, se comen el mismo bocata de chorizo por la tarde para merendar, ¿eh? A ver, entonces, que normalicen, que tener un niño de alta capacidad bien gestionado es un regalo, porque vivir esta relación con ellos, ayudarles a descubrir, bueno, pues esa curiosidad que tienen, para mí es apasionante que normalicen que se lo digamos a los niños. A mí me parece fundamental cuando ellos me dicen, se lo decimos al niño, siempre. Siempre les remito voy a hablar de Taurón otra vez, de Javier, a un artículo que tiene Javier Taurón, que es, mi hijo tiene alta capacidad, se lo digo, sí, se lo dices, pero no le digas, mi hijo, tú eres superdotado. Eso es una barbaridad, porque si le dices, tú eres superdotado, es algo fijo, inmóvil, que no cambia, eres así y ya está. No, tú eres Pepito y tienes alta capacidad, es decir, tienes unas características que te hacen aprender y sentir de una forma distinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarte para que tú seas feliz con lo que tienes. Y si tuvieras otra cosa, te ayudaríamos con la otra cosa, pero es esta. Entonces,
Ese sentido de la justicia que tienes, que hay veces que te hace daño, esa sensibilidad extrema que tienes, que hay veces que no entiendes a los demás o te hacen o te pones muy feliz o muy contento, es por esto. De hecho, hay niños, me pasó, este invierno me pasó con un par de niños, eran pequeños, 8 o 9 años, que me dijo, sobre todo uno de ellos, me dice Pepito, Susana, ahora lo entiendo todo. Y yo me quedé muerta. Digo, ahora lo entiendo, ¿qué entiendes? Dice, ahora entiendo las cosas que me pasaban, porque hay veces que yo digo cosas y los amigos no me entienden. O porque hay veces que yo quiero hacer una cosa y ellos me dicen como si fuera raro. O porque yo quiero leer tanto y me llevo un libro al patio y los demás quieren solo jugar al fútbol. Pues no pasa nada. Si tú te quieres llevar un libro, te lo llevas. Y en otros momentos jugarás al fútbol. O te comerás el bocata de nocilla con los demás. Pero entenderte esta parte del autoconocimiento, yo le digo a los padres que es fundamental. Fundamental el conocerse, el quererse, el aceptarse y el disfrutarse es básico. ¿Y qué más? Que se formen. Yo les digo que les agradezco muchísimo que se fíen del colegio, que se fíen de mí personalmente, que soy la que les comunica todo el tema de alta capacidad, pero que eso no es suficiente. Que creo que los padres tenemos el derecho, pero sobre todo la obligación de formarnos para atender mejor a nuestros hijos. Igual que yo pido formación docente, les recomiendo libros, les recomiendo blogs, el de Paulina, el de Tourón, de otros expertos que hay. Y los padres también lo agradecen porque están muy, muy perdidos. Les digo que se pongan en contacto con asociaciones, hay varias en Madrid, porque se van a juntar con otros padres que tienen también las mismas preocupaciones. Y muchas veces pues, van a quedar con familias que tienen otros niños que tienen las mismas dificultades o riendo las mismas tonterías. Entonces, ese contacto les va a ayudar. Pero sobre todo que se informen, que pregunten, que se informen, que me pregunten cuando quieran, que hay veces que van a llorar, que se van a reír, que van a preocuparse, y que nos digan cuándo acertamos y cuándo no acertamos, que haya mucha colaboración, mucha comunicación entre familia y colegio, es fundamental, fundamental, que eso es para el bien de los niños. Y que, bueno, pues que lo disfruten, que tener un niño de alta capacidad es un regalo y, y no mucho más, que normalicen, que es una cosa mucho más normal y habitual de lo que pensábamos. Totalmente. Además, fíjate que el término regalo viene precisamente, ¿no? Del inglés, ¿no? El americano, si no me equivoco, ¿no? De gift, ¿no? Gifted, ¿no? Sí, Gift eso es. es regalo, ¿no? Si no recuerdo mal. Y mi inglés me permite descifrar el significado. Es muy bonito. Pues yo creo que Susana lo ha dejado perfectamente claro, ¿no? El hecho de que lo sepan, siempre desde el equilibrio, desde la sensatez, ¿no? Llevándoselo a, digamos, a terrenos más inhóspitos, por llamarlo de alguna manera. Eso Muy es. interesante, Susana, de verdad. Y vamos ya cerrando, ¿no? Que tampoco te quiero robar más tiempo, pero de verdad que me dices cosas, te prometo que me estoy aguantando porque es que te hubiese hecho mil preguntas más conforme me ibas Pues contando. luego me escribes y yo te voy respondiendo. No te quedes con ellas, ¿eh? Y te voy a preguntar lo otro. Pero digo, venga, vamos ya por hora y media, digo, yo creo que ya Me está parece bastante, bien. ¿sabes? Pero vamos, que bueno, tendremos oportunidad seguramente de hablar en otro Genial, momento. Como te digo, todas estas preguntas que tengo aquí, luego las trasladaré a papel y boli. genial. Bueno, Susana, para ir cerrando ya las preguntas que siempre hago a los invitados que vienen a esta humilde casa, la primera de ellas es, ¿qué libros de educación recomendarías, ¿no? A todas aquellas personas que me estén viendo? Bueno, pues aquí me pones en un auténtico dilema porque soy una lectora compulsiva, auténticamente. Como esta pregunta ya me la habías dicho antes, me he preparado un poco porque tengo tantos libros que me han encantado y tantos otros que tengo por leer, que tengo ahí, me encantan. Pero bueno, te voy a contar el libro que a mí me cambió la mirada, y esto voy a hacer un guiño a Rafa Dávila porque hablamos siempre de ese cambio de mirada cuando hablas de alta capacidad, especialmente cuando eres docente, que se llama El aula diversificada de Carol Ann Tomlinson, que lo tengo aquí. No lo vais a ver al revés, me parece, pero bueno. Ah, no, mira, se ve Se ve fenomenal. bien, se ve bien, Se sí. ve bien. Este libro a mí me cambió la mirada auténticamente. Yo cuando lo leí, habla de, en inglés hablan de el aula diferenciada, diversificada, que es que en un aula puedes trabajar con un grupo de alumnos sobre un mismo tema, pero de forma diferente. En grupos, haciendo una clase magistral un ratito para un grupo pequeño, otros haciendo una cosa, otros moviéndose para el aula. A mí eso me maravilló. Me leí el libro 27 veces, después he leído el resto del libro que tiene, que lo recomiendo profundamente. Yo creo que te cambia la forma de ver la educación. Y yo a las personas que quiero y admiro les regalo este libro porque me parece de verdad que para mí fue un regalo y es un libro muy chiquitito que se consigue muy fácil y creo que hay que leérselo, ¿vale?
Por supuesto, tengo que recomendar la evaluación formativa de Juan y Mariana. La evaluación formativa, yo ya había leído muchos libros en inglés, de Dylan, William, bueno, de un montón de autores, de Neus Martí, pero este libro creo que es un resumen de lo que hay que hacer. Da un montón de pautas prácticas para el que no lo conozca es este de aquí, que lo tengo aquí, la evaluación formativa. Te he leído, mírame, ¿Ves? Susana. ¿Ves? Es que, bueno, me parece bestial, bestial. Mira, Eh, ¿Qué más? Bueno, pues tengo que recomendar los libros de Héctor Ruiz, el que es para adolescentes, que es el de Aprender a Aprender, que para enseñar estrategias para técnicas de estudio, que muchas veces los alumnos de altas capacidades no saben estudiar. Este me parece buenísimo. El otro que tiene, que es como más para docentes, que ese también es muy bueno. sí. Yo recomendaría también un libro de Coral Elizondo, que me encanta, que es este de aquí, que habla de la universidad, pero sobre todo es edúa y da igual, vale para todos los niveles educativos. Se llama Hacia la inclusión educativa en la universidad, diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué más? Y luego os voy a recomendar, tengo un montón, pero este me parece fundamental, para alta capacidad. Identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades, ¿vale? Este es como la Biblia de Stephen Pfeiffer. Me parece fundamental para entender el concepto de alta capacidad. Tengo que recomendar, y esto siempre lo hago, este libro que se llama La rebelión del talento, que es de Paulina Banfalby, es la autora del blog de La rebelión del talento. Me parece un libro fundamental. Y luego os podría recomendar más de alguno de Tourón que me encanta, de la universidad, uno de Renzulli que se llama El modelo de enriquecimiento de toda la escuela, que bueno, esto era para dar 2 o 3 charlas solo de esto. Es un modelo que además en la Comunidad de Madrid están empezando a recomendarlo como forma de atender a los alumnos de altas capacidades. Y bueno, pues esto sería lo básico, básico, básico para empezar. Otro día te cuento más. No, pero yo creo que vamos, con el listado de libros que nos has dejado, pues ahí ya tenemos lectura Pero entretenimiento, vamos, nutritiva para echar un rato detenido, disfrutarlo, subrayar, como te decía, te digo, sacarlo pero con lápiz y papel, total, absoluto. totalmente. O sea que eso, vamos. De hecho, ayer Rafa también compartía el aula diversificada, también como tú, y algunos libros que también tenéis en común y que yo Qué bien. tengo que adquirir porque eso aún todavía no los tengo. Estoy ahora mismo. Bueno, yo es que ahora mismo he terminado de evaluación formativa, estoy a mitad del de cómo aprendemos, estoy toda la atención de Charo Rueda también, o sea que, como ves, también estoy, vamos, A mí leyendo. ahora no me digas más títulos, que yo me pongo luego, es que ya no me caben. O sea, yo tengo una lista ahora mismo de deseos, como de 15 o 20, que es que, y además, cada vez que habláis de algún libro, los que os admiro profundamente, ya empiezo a comprarlos todos, ya tengo un problema. Me pasa exactamente igual. Pero bueno, yo creo que el listado que has dejado, vamos, fetén, muy, muy, muy bueno y sobre todo también Gracias. eh, referido a la temática que estamos abordando son realmente, como tú decías, Fundamentales. imprescindibles. Incluso uno de ellos, ¿no? Como bien has definido, como casi la Biblia, ¿no? Que hay que eso leerse sí o sí, si realmente hay que dar una formación medianamente rigurosa en lo que es el referido al mundo de las altas capacidades. Esto es. Y Susana, para ya ir terminando, la última pregunta que también formulo a todos y todas las invitadas y es la siguiente. ¿Qué consejo nos daría a aquellos estudiantes, como en mi caso, ¿no? Estamos estudiando el grado de educación primaria y queremos ser maestros o maestras y que nos enfrentemos por primera vez, o cuando llegue el momento de enfrentarnos por primera vez a un aula? Madre mía, yo creo que de todas maneras, a lo largo de la charla ya te he dado Sí, algunas pistas, hemos hablado algunas cosas. Eh, me haces esta pregunta y me viene a la cabeza la primera vez que entro yo en aula, que entré, claro, yo ya era adulta, yo más o menos hice el máster más o menos con la edad que tienes tú ahora, soy un poquito mayor, no mucho, pero un poquito. Y me acuerdo ese pequeño miedo escénico del primer día, de madre mía, ¿qué voy a poder hacer? Eh, pero lo que te das cuenta luego con el tiempo es que los niños cuando reciben un buen trato, y cuando digo un buen trato es que se sientan queridos, que ellos, que hagas lo que sea para que se sientan queridos y que hay veces que hay niños que te resulta un poco más difícil quererlos, pero todos los niños al final tienen algún punto positivo y hay que aprender a buscarlo. Entonces, que entréis siempre que podáis, siempre, siempre sonrientes en la clase, que tengáis muchísima paciencia. Hay veces que en el aula tú vas a llevar una clase súper preparada, con evaluación formativa, con metacognición, con el DUA, con tal, y va a salir una clase como una porquería y vas a salir diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado?
Pues porque esto no es una ciencia exacta, porque hay que, bueno, pues hay que saber, ¿no? Y decirse a los chavales, chicos, pues hoy me he equivocado, pues no ha salido. Pues de los errores se aprenden, otro día lo hago de otra forma. Y hay veces que vas a poder improvisar, que estás dando tu clase y tienes que ser un poco flexible y saber que verles, observarles mucho y ver esto no está funcionando. Y entonces vas a tener que improvisar, improvisar o llevar algo en la retaguardia, que funciona también bastante bien. Y decir, chicos, parad, que esto no funciona, esto no funciona. Hay que, la cuestión es que estamos aprendiendo, pero disfrutando también, esto no lo estamos pasando bien. Eh, y lo demás, pues nada, mucha formación. Y esta formación que acabas cuando acabas la carrera, no se puede acabar ahí. No se puede acabar ahí siendo profesor. En otras profesiones tampoco. Yo cuando ejercía como arquitecta es que me hice, a mí no me preguntaban cuando estaba trabajando, ¿esto te lo han explicado en la carrera? No, no, a mí daban por esto que yo lo sabía. O sea, hay que tener un poquito de, que somos adultos, entonces vas a tener que seguir formándote. Ahora mismo ya no es por la nueva ley educativa, pero yo creo que la educación va por aquí. Formarte en DUA, formarte en personalización, formarte en multinivel, saber por lo menos un poco por encima, un poco de alta capacidad, un poco de dislexia, un poco de TDA, un poco de... ¿Por qué? Pues porque cuanto más conozcas a tus alumnos, mejor les vas a poder atender. Es importantísimo siempre trabajar muy en colaboración con el departamento de orientación. El orientador y orientadora son los que realmente saben de todas estas cosas, pero si tú encima tienes un poquito, va a ser todo más fluido y más rápido. Conocer a tus alumnos. Yo los primeros 15 días de clase me paso el día hablando con ellos, conociéndoles, haciendo dibujos con ellos, preguntándoles, haciendo encuestas, porque si les conoces, ahí es donde puedes personalizar. Sabes qué les interesa, qué les gusta, qué les da miedo de tu asignatura, qué saben ya, esas evaluaciones previas de cada tema. Hay que conocerlos y sobre todo que lo disfrutes y que te vas a equivocar 27 veces y que lo asumas y ya está, y es lo que hay. Disfrutar y quitarte el miedo. Qué bueno, te lo has comentado. Vamos, me parece fascinante, pero quiero puntualizar algo que has comentado que no ha salido en las anteriores ¿Vale? y que yo coincido totalmente contigo, me siento identificado, a lo mejor estoy poseído por el sesgo de confirmación, no lo sé, es posible, ¿vale? Has dicho improvisación y eso me parece increíble. Y cuando hablamos de improvisación no es voy a probar esto a ver qué No, sale. claro. No, no, yo creo que la improvisación, corrige si me equivoco, por favor, Susana, porque también es una concepción que tengo yo. La improvisación creo que parte ya de unas experiencias previas que tú tienes Claro, y que te dan una serie de herramientas para tomar unas decisiones en un rango de tiempo muy reducido para atender una casuística determinada en un contexto X. Esto sería eso como es. yo a brote pronto te lo definiría. Muy Y sobre todo aprender a ser flexible. O sea, tú llevas una clase preparada porque estás haciendo esto, pero que no te encierres en que tiene que salir esta actividad por narices. A lo mejor ese día esta actividad no sale, porque los niños no están en este punto, porque no te estás explicando bien o por lo que sea. Entonces, si tú llevas en la retaguardia preparadas una serie de cosas por si acaso hacen falta, igual no las necesitas, pero tienes otra serie de formas de que ellos se acerquen a ese aprendizaje a lo mejor un día son más lúdicas, otro día son más de trabajo individual, otro día son de otro tipo de agrupamiento, mezclas, se levantan. Yo creo que esa flexibilidad nos va a ayudar a todos, porque si no hay días que lo vais a pasar fatal, alumnos y profesor. Entonces, ser flexible en la vida yo creo que es de los aprendizajes que mayores que podemos hacer niños y adultos. Yo me incluyo, ¿eh? totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Susana, te tengo que despedir ya. Pues de verdad que ha sido un placer. Podríamos estar aquí horas, pero bueno, yo creo que tenemos que parar. Sí, porque ya vamos, yo siempre lo digo, siempre cuando acabo digo, ostras, ya hay por ahí 40, Madre pero bueno, mía, a ver quién tiene las ganas de seguir hasta aquí oyéndonos hora y media larga hablar, pero bueno, si alguien llega, te lo agradezco profundamente. yo también, aunque sea, a veces he pensado, digo, no sé si hacerlo por fascículo o por parte, digo, Sí, ¿no? parte 2, Bueno, más chiquitita. Yo lo digo por el momento, lo dejo así, porque como decía y siempre lo diré, para mí esto ya es un regalo, es una experiencia increíble y aquellos curiosos y curiosas que quieran verlo, que lo bueno que como esto está claro, y lo pueden ver, pues, oye, por parte si quieren, no tenéis por qué verlo entero, que si lo veis, genial. Y si lo habéis visto entero, los que hayáis llegado hasta aquí, me quito sombrero, ole, ole, y ole porque, ole. Pero independientemente de eso, Susana, como te decía, que ha sido un auténtico y verdadero placer de verdad tenerte aquí. Gracias de corazón por dedicarme una parte de tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu idea, tu pasión, porque sé que es tu pasión, se te nota lo es, lo muchísimo es. y eso se Gracias. transmite y creo que yo también ha sido, bueno, creo no,
ha sido uno de los motivos principales también por los que también me he puesto en contacto contigo, porque siempre digo que, aunque no te conozca personalmente y a veces hablamos por las redes, ves determinadas intervenciones y tal, no sé cómo explicarlo, de verdad, pero es como, me da buen rollo, hablando así de manera muy banal, ¿vale? Pero Opino igual, es cierto. digo, me da buen rollo. Y aparte veo, en un poco digo, hostia, especialista coordinadora, digo, yo tengo que hablar con esta mujer y que me nutra a mí de su... Pues De su te lo agradezco muchísimo. Además, ya te digo que es una oportunidad para visibilizar el tema de las altas capacidades. Muchos alumnos que aún no tenemos identificados. Hace falta mucha formación, mucha sensibilización. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos aportar para ayudar en este tema, yo de verdad que agradezco muchísimo la oportunidad. Así que ha sido un placer. Te digo exactamente lo mismo. Admiración profunda para todo lo que estás haciendo. Gracias por ponernos en contacto a tantos docentes, por poder oír a tantos docentes con una experiencia maravillosa. Para mí es un regalo. Esto de Twitter para mí ha sido el regalazo de mi vida. Esta formación de la que estábamos hablando, que no siempre es hacer unos cursos de estos carísimos, sino estar un poquito abierto a otras oportunidades, a otras experiencias de otros profesores, de otros compañeros. Entonces, bueno, que mil gracias y que lo repetiremos. Por supuesto que no te quepa la menor duda, porque mi cabeza va muy rápida y ya tengo ya algunos proyectillos en mente que estoy anotando, así que Fenomenal, ya te informaré en un futuro no muy lejano. Pues fenomenal. nada, pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias y al Gracias. resto de personas que haya estado ahí detrás de la pantalla, ya sea cacho o entero, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Y nada más, esto es todo. Espero que haya gustado. Como siempre suelo decir, aquí compartimos experiencias, conocimientos, vivencias, todo es susceptible de crítica y, como siempre digo, a ser posible constructiva, porque estamos para aprender, mente abierta. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima charla. Chao. Loose change for getting down.